Hoy nos toca presentar una pequeña presentación del curso que va a iniciar el próximo o este fin de semana que viene, si no me equivoco. Vamos a ver, es 28 de marzo. ¿Cuándo va a ser? El próximo de aquí a 2 semanas, ¿no? De este fin de semana al próximo fin de semana va a iniciar, ¿ya? Entonces, hoy lo que vamos a ver es lo básico del tema del diseño sismo resistente. Este curso ya lo teníamos planeado de hace bastante tiempo, desde cuando salió la NB, ¿sí? Ya estaba, eh, pero salió con una resolución que se va a aplicar a nivel. Miras de que la alcaldía lo exigiera, porque estamos pasando un momento complicado, ¿no? Y hacer que esto que va a implicar un costo adicional, sí, era difícil tomar esa decisión, pero al final, en noviembre, se dispuso por parte de la alcaldía la exigencia a la sociedad de ingenieros del diseño con sismo, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que obliga a calcular con sismo? Uno, el Estado, a través del ministerio. Ellos tienen la atribución, ¿sí? Porque es una atribución exclusiva y no derivable, ¿sí? Es exclusiva y no derivable el manejar estos temas a través de sus correspondientes ministerios. Entonces, el tema era que si el ministerio saca una resolución, todo el mundo tiene que hacer caso. Pero, sí, pero ha ido en forma escalonada. Cochabamba ya lo hacía hace más de 3 años. Ante el COVID ya Cochabamba pedía que se haga con sismo. Sucre, inmediatamente que salió la resolución y la exigencia de aplicación de esta norma, inmediatamente puso en vigencia su exigencia. Ahí tuvimos un detalle. ¿Cuál fue? Que esta norma no está implementado en ningún software. En ningún software. ¿Tiene particularidades? Sí, tiene particularidades. ¿Sí? Entonces, ¿podemos adaptarlo a un software? Sí, pero hay que conocer muy bien qué norma, o sea, cómo lo vamos a adaptar en el software, los espectros y especialmente los criterios de armado. Porque los criterios de armado tienen condiciones que están en la norma, la NB, la 5001-2020. Entonces tendríamos que manejarlo muy bien y muy pocas personas manejan a ese nivel, sí, los software que son programables. Entonces, lo que se hizo fue implementarlo en CIPE. ¿Listo? En CIPE. Ahora, vamos a ver por acá. Yo les voy a hacer una presentacióncita, porque el curso no se trata de manejar el CIPE. Yo siempre digo eso, ¿sí? No se trata de manejar el software. Venga, vamos a ver. Listo, ahí lo tengo. Bien, entonces, a ver, a ver. Ahí lo tengo, ustedes. Espérenme un ratito. Aquí lo vamos a poner y aquí los vamos a colocar a ustedes. Ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Así. Así puedo ver todo lo que están en línea y puedo ver todas las consultas que puedan hacer. Belleza. ¿Ven? Listo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? No había ningún software donde se haya programado la norma y que nos dé esa facilidad de ser eficientes a la hora del diseño. Entonces, CIPE ha tardado unos 4 meses por lo menos, entre 3 y 4 meses, en implementar, sí, la norma de sismo. Algunos me van a decir, pero no hay la norma de viento, ingeniero. Sí, porque tiene que ser una resolución de una institución estatal,
O podría ser la sociedad de ingenieros, ¿no? Que publique, diga, esta es la norma que se va a utilizar de aquí en adelante. CIPE Ingeniero lo que va a hacer es inmediatamente implementarlo. La de vientos, por ejemplo, que es la 2022 que está circulando en PDF, no es oficial. Está en Inorca, pero Inorca no es el que lo hace, lo pone. Inorca solamente confecciona normas, no las pone en vigencia. Es el Estado central el que pone las normas. El único habilitado para normas de lineamiento de construcción y demás es el Estado central, a través de los ministerios. Alcaldías y demás no pueden ir en contra de normas nacionales, ni elaborar otras que no vayan acompañadas de esta. Lo que sí puede hacer alcaldías y gobernaciones a través del código de construcción, que hay uno que le da la atribución de mejorar o de adicionar algunas partes que no estén cubiertas por la norma. Por ejemplo, um, fases constructivas en muros pantallas, porque ya vamos a estar haciendo sótanos, dos sótanos. Entonces, la norma de hormigón habla de cómo se debe diseñar los muros de contención, pero no tiene el proceso constructivo, los cuidados que debe tener un muro de pantalla para varios subsuelos. Entonces, la gobernación o el municipio puede hacer una normativa que complemente a eso porque esa es la situación especial. ¿Ven? Entonces, estas normativas son de aplicación nacional, pero lamentablemente, como Bolivia trabaja de esa manera, siempre hay una descoordinación entre que se publica, ¿sí? Sin, sin un parámetro de decir va a ser la que se llama la socialización, y nos dicen que nos digan, hoy sale, vamos a socializarlo y de aquí a 6 meses es obligatorio. ¿Sí? Entonces hay 6 meses para prepararse. En Bolivia normalmente es mañana, es igual que el gasolinazo, ¿no? Ya cambió el precio de la gasolina y de aquí, desde mañana es otro. Todo el mundo va a ir a hacer cola al surtidor, lo mismo nos pasa a nosotros con la norma. Lo que sucede ahí es sencillo. Sacan la norma y dicen, desde mañana es obligatorio. No hay un software en el que podamos ser eficientes con el manejo de esa norma, ni tampoco nos hemos enterado mucho de que esa norma había, ¿sí? Más todavía si es complejo, como esta norma de sismo es si es complejo, ¿sí? Porque relaciona tanto las cargas sísmicas con los modelos de cálculo en función de la categorización de diseño sismo resistente que se tiene con la norma de hormigón. Entonces, sacaron la norma, dijeron mañana es obligatorio o desde hoy para adelante es obligatorio y tuvimos esa sorpresa. CIPE ha tardado, como le dije, unos de 3 a 5 meses en implementar. ¿Por qué? Porque era oficial, ¿sí? Era un documento oficial que decía que estaba vigente. Por eso hablo de la de viento. No es oficial, por lo tanto CIPE no va a poner su personal a implementar una norma porque la actualizaron, pero no es oficial, ¿sí? Entonces, se implementó, pero la sorpresa es que donde más construimos es en Santa Cruz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? No se utilizó, ¿sí? No se utilizó. Aunque el gobierno diga que se haga, en Santa Cruz no se estaba solicitando o exigiendo. ¿Qué es lo que ha pasado? En noviembre del año pasado, como hubo un cambio de autoridades, subió una persona y esa persona lo solicitó como autoridad de la alcaldía a la sociedad ingeniera. La sociedad de ingenieros inmediatamente hizo circular, fíjense, eso. ¿Ven? El 20 de octubre dijeron, va a ser obligatorio y teníamos 30 días calendarios para poder entregar todos los proyectos. Teníamos una semana para dar un listado de proyectos que estamos haciendo y luego 30 días para, de ahí en adelante, los nuevos proyectos que no estén en ese listado, debe implementarse obligatoriamente el sismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió? Yo llevé mi cartita, ¿sí? Llevé mi cartita con los listados de los proyectos que estaba haciendo y cuando yo entregué, vi solamente 3 cartitas más. Entonces éramos 4 locos, vamos a decir que sean cinco locos que sí no, le hicimos caso a este anuncio y pusimos nuestra listita, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Cumplido el mes, la sociedad de ingenieros quiso, ¿ven?
quiso empezar a implementar, fue un sálvese quien pueda, todo el mundo empezó a reclamar, ¿sí? Porque no avisaron, pero ahí está, ¿ven? Estaba por WhatsApp, estaba por Facebook, debería llegarnos a nuestro correo electrónico sí o sí, ¿no? E inclusive podría llegarse a algo ya más personalizado, es decir, quiénes son los que presentan proyectos, ¿sí? A todingos esos tenemos su teléfono porque son activos, entonces le llamaremos para que ellos estén al tanto si no han, ¿no? Pero ya eso ya es mucho pedir, ¿sí? No, tampoco somos niños, basta con lo que nos los publicaron y listo. ¿Qué pasó? La sorpresa fue esa. Medio mundo recién se dio por comunicado, sálvese quien pueda era ese momento. ¿Llegaron a qué extremo? Llegaron a ese extremo de entregar carpetas con hojas en blanco, entregar planos que no correspondían. ¿Para qué? Para, sencillo, para poder ingresar antes de esa fecha o ese día y poder evitar el tema de la exigencia con sí. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los de la sociedad de ingenieros? Bueno, tuvieron que agarrar y ampliar el plazo. ¿Ven? A todos los ingenieros civiles que presenten proyectos estructurales se comunica lo siguiente. Debido a varias solicitudes recibidas, se amplía el plazo de registro para el cumplimiento de la norma de diseño sismo resistente. Es decir, dieron todo diciembre para que entreguen proyectos y entreguemos también el listadito de lo que estamos haciendo, porque nosotros tardamos hasta 6 meses en terminar un proyecto. Ustedes dirán, ¿será que 6 meses para terminar un proyecto? Sí, porque muchas veces estamos calculando y ese proyecto recién está yendo entró al plan regulador, sale algunos cambios que dicen hay que retirarse más, esa oficina que está abajo ya no va a ser parqueo porque no lo permite la norma, o ahora no lo permite, o según el revisor de la alcaldía, según mi criterio, de acuerdo a la norma, no debe ir. Entonces tenemos que ir modificando. Se ingresa nuevamente el plano, otra vuelta en anteproyecto tarda 2, 3 meses, sale y ya dice, ya, solamente unas cositas de ventanas. Entonces ya recién ahí tenemos un tema de libre de poder terminar de diseñar la estructura. Entonces, no es que estamos todo el tiempo calculando, sino que es el proceso de revisión que tiene la alcaldía, que es lo que hace que muchos edificios tardemos 6, 7, 8 meses inclusive. Entonces, es por eso la razón de entregar una cartita diciendo, estoy haciendo ese proyecto. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces, teníamos la obligación de poner la cartita, los que pusimos bien, los que no, belleza, hicieron que se retrase la implementación. Recuerden que no solamente era la de sismo, sino que también es la de estudios geotécnicos, que yo también se las voy a explicar ahí porque entra dentro de lo que se exige en el tema de sismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Diciembre fue el último plazo, enero ya era obligatorio. Entonces, en enero se hizo obligatorio, ¿sí? Trabajar con esta norma que nosotros estamos viendo, la norma de hormigón, la norma boliviana de diseño sismo resistente. Aunque el nombre no es tan correcto porque dice norma boliviana de diseño sismo resistente, no es, porque no habla en ningún punto de cómo se debe diseñar la estructura, si es de hormigón armado o metálico. Es una norma de acciones sísmicas y procesos de cálculo para obtener los esfuerzos o el comportamiento de la estructura, no de diseño de los elementos. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que más adelante debería adaptarse el nombre adecuado o tomarse el nombre adecuado, es decir, norma de acciones sísmicas. ¿Sí? Es interesante, ¿por qué? Porque ahora solamente habla de cómo debemos considerar las acciones sísmicas y va a vincular directamente a la NB 1225001, que lo que nosotros hacemos es por flojera, ¿no? Siempre buscamos simplificar todo y decimos, cuando ustedes me escuchen 5001, es la de hormigón. ¿Ven? Entonces, es la de 5001 2020, es la que tenemos. Y la de sismo, bueno, esta está simplificada, es la 2023. Ni siquiera le decimos NBDS 2023. La 2023 es sismo y punto. ¿Sí? Ya sabemos. Fíjense que la de hormigón se implementó en CIPE 2024.b, es decir, en el 2023. Y en el 2024 nosotros tuvimos la implementación en la 2025.b, la norma de sismo.
¿sí? Ahora, la norma de acciones sísmicas, que es la que nosotros tenemos, se vincula automáticamente con la norma de hormigón. ¿Para qué? Para las exigencias de diseño, ¿sí? Por ductilidad que nosotros vamos a clasificar. No podemos nosotros escoger qué ductilidad queremos. Eso va a ser en función de una clasificación y dentro de un momento lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que veremos hoy? Veremos algo básico de cómo funciona el tema de la norma, ¿sí? Y le mostraré qué es lo que vamos a hacer con el curso. Entonces, sí o sí necesitamos teoría, necesitamos normativa y después tenemos que plasmar todo eso en un diseño de la estructura. Entonces, pero si ustedes han visto en los afiches que les ha mandado, yo voy a hacer 3 diseños, que uno es para el Beni, otro es para Tarija y el otro es para Santa Cruz. Voy a hacer 3. Son sencillitos. ¿Cuál es el objetivo de hacer esos 3? Entender categoría B, categoría C y categoría D. ¿Qué es lo que se hace con la norma de sismo? Se vincula con la norma de hormigón. Entonces, con la norma de sismo, yo tengo que calcular las acciones sísmicas y la categorización. Y la categorización directamente va a enlazar con la de hormigón armado. ¿Sí? Con la de hormigón armado. Pueden ir haciendo sus preguntas si ustedes tienen dudas a través del chat, ¿sí? O levantan su mano y habilitan su micrófono. ¿Listo? Bien. Entonces estamos viendo que estas dos normas se van a complementar. Entonces, ¿qué veremos hoy día? Dijimos un poquito de cómo funciona y el por qué. Vamos a hacer 3 ejemplitos bien sencillitos para entender cómo cada una de las categorías trabaja y nuestro objetivo final es hacer un condominio, ¿sí? Porque esto está pensado para hacer algo chico por el tiempo de cálculo. Si nosotros vamos a ir a hacer un edificio, ya es otros criterios que hay que colocar ahí, cuántos son los porcentajes de muros de cortante, ¿sí? Porque muro de cortante entra de cajón en los edificios, ¿sí? De cajón. Entonces, ¿cuáles son los criterios que debe tener? ¿De dónde podemos sacar en función de la intensidad del sismo o de cuánto es la magnitud de las aceleraciones que nosotros vamos a manejar? ¿Sí? Todo eso nosotros tenemos que verlo para los edificios. Sistemas estructurales ya definidos desde el momento de la concepción de la arquitectura hay que hacer en los edificios. Y a ver, vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo funciona la norma de acciones sísmicas, la norma de sismo, la 2023? Bien, lo que nosotros tenemos que hacer es confeccionar este espectro, el espectro elástico inicial, le vamos a decir, porque después tenemos el de diseño, ¿sí? O el de respuesta, que también puede ser ese su nombre, ¿no? Bien, entonces aquí nosotros tenemos ese espectro donde nos vamos a dar cuenta que se requiere de variables, ¿no? Necesito el SO, el SO está aquí, el SO también está acá y el SO también está acá para poder confeccionar el espectro de respuesta. ¿Sí? Ahora, el SO, ¿de dónde sale? Sencillo. Ahí nosotros lo tenemos. Es del mapa de amenaza sísmica, que es el de 475 años, este mapa. Ahora, si nosotros somos bien sinceros, este mapa es el más cuestionado. No se cuestiona mucho el tema de la... ¿Sí? No se cuestiona mucho el tema de la norma. O sea, la norma va a ser, o sea, no es que no querramos hacer con sismo, ¿sí? Lo que mucha gente critica es este mapa, ¿sí? Porque este mapa, las anteriores normas han sido criticadas por la aceleración que se ha tomado, ¿sí? Entonces, el del 2018 fue un desastre, ¿sí? 0,3 la aceleración en Santa Cruz, luego se hizo este mapa en la 2020, sí, que ya lo bajó a 0,20, se sigue criticando este mapa, que no lo hacen los que hacen la norma, no lo hacen. Esto lo hace el Instituto San Calixto. Pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué se lo critica? Porque existen, sí, mapas macro, sí, de toda Latinoamérica, donde por colores, lo hicieron los americanos, por colores muestran que aquí no es 0,20, es un poco menos. También otros critican que hay una falla, que es la que está aquí por el lado de Charagua, ¿sí? Hay una falla que no se ha considerado en ese mapa,
¿sí? Por eso es ampliamente cuestionado. Unos que dicen que debe ser menos las aceleraciones, otros dicen que por qué no se consideró esa superfalla que se tiene ahí. Ven, es muy, muy cuestionable. En el 2018, cuando hizo el ingeniero Grandi, lo cuestionaron olímpicamente por lo que él dividió en 4 regiones y Santa Cruz era Chile, ¿sí? En la misma falla, ahí estábamos. En el choque de las dos placas, ahí nos ubicó el ingeniero. ¿Sí? Entonces lo criticaron mucho, bastante. En ese tiempo él lo hacía solito, ¿sí? O sea, lo hacían ahí, tenía su apoyo, pero era, o sea, para hacer estos tipos de trabajos se requiere de recursos, ¿sí? Gente profesional y esa gente especializada, que por ejemplo son geólogos, con especialidad en sismo, son americanos, son extranjeros normalmente, o europeos, que también ayudan a Bolivia, pero igual hay que hacer los contactos, también hay que invertir, entonces no se tenía esos recursos. Cuando esto reventó en el 2018, entonces el Estado entró e hizo, con el ingeniero Grandi, coordinaron y se hizo este mapa en el 2020. Y este cambio en la 2023 hizo que la norma sea un poquito más coherente, porque también era cuestionado porque era una chipazón. ¿Sí? Entonces, esta norma sí ya es mucho más funcional. Hay una pregunta que me hacen, buenas noches, ingeniero, ¿a partir de cuántos niveles o qué magnitud de edificación la CIP exige el sismo? Esa parte está buenísima la pregunta. Para eso, sí, tenemos la norma de estudios geotécnicos, después se los explico, y aquí tengo la norma de sí. Entonces vamos a entrar, ahí están las caras la clásica, la foto de las autoridades, siempre todo documento está eso, ¿sí? Y vamos a ir acá, campo de aplicación, ¿sí? Y me saco un ojo, ¿dónde está esto? Ahí está. Y aquí lo dice textual. Ahora, para mí esto es un acto de irresponsabilidad, esto que estamos viendo aquí. Eso es ser irresponsable, ¿sí? Ustedes dirán el por qué, porque la pregunta que lo está haciendo el ingeniero ahí es correcto. Dice, el diseño sismo resistente de vivienda hasta 10 metros de altura sobre el nivel del terreno debe ser regulado por las entidades territoriales autónomas, es decir, municipios, alcaldías. Bueno, Santa Cruz, la ciudad, Cochabamba, la ciudad, La Paz, El Alto, ¿sí? Sucre, esas alcaldías, Tarija, vamos a decir, pues le sobra el tema del IDH ahí, en los tiempos que eran buenos, ¿no? Están bien parados ahí. Entonces, todas esas alcaldías pueden contratar especialistas, ¿sí? Nacionales, internacionales, depende de cuántos recursos quieran meterle, pero tienen los recursos, ¿sí? Para poder hacer los criterios, porque dice, el diseño sismorresistente no dice que no se deba hacer. El diseño sismorresistente de viviendas hasta 10 metros de altura sobre el nivel del terreno debe ser regulado por las entidades territoriales autónomas, municipios, ¿sí? Bien, entonces las ciudades capitales tienen los recursos para poder, ¿sí? Determinar un código para aquellas viviendas que sean menores a 10 metros, o sea, 3 pisos. Doy un ejemplo. ¿Dónde ha habido muertos por sismo? Aiquile. Aiquile es pequeñito, es un municipio pequeño. ¿Ustedes creen que Aiquile tiene los recursos para poder hacer una normativa municipal para que se cubra los 10 metros de altura? No. Aunque los tenga, por ejemplo, es una decisión política, porque el alcalde va a decir, bueno, vamos a hacer con sismo, se acabaron las losas de vigueta, todo tiene que ser losa llena o losa cacetonada armada en 2 direcciones con vigas de canto. Encarece los costos. Entonces, ¿qué va a hacer en el tema político? Yo me choco con mis votantes y en las próximas elecciones voy a verme perjudicado. Entonces ahí entra un tema político donde no debe entrar, ¿sí? Si ese municipio no tiene los quintos para hacer un estudio. E inclusive si los tuviera, puede llegar a un tema político y decir, no, igualito que Santa Cruz, no lo voy a sacar porque la Cámara de la Construcción me va a ejecutar, ¿sí? O los arquitectos, la concepción mínima es 30 por 30 en las casas de 2 plantas, nos van a ejecutar el colegio de arquitectos porque a ellos no les gustan las columnas de esos tamaños, de esas secciones, ¿sí? Entonces pasa por una decisión política cuando no debería.
¿ven? Entonces, no debemos darle esa responsabilidad porque Aikile, que es el lugar donde ha habido fallecidos por sismo, puede decir, no tengo los quintos, no lo exijo. Tengo los quintos, pero por decisión política no me quiero chocar con mis votantes, entonces no les voy a dar, no les voy a obligar, pero siendo que es obligatorio ahí. Ahora, en el municipio de Guayaramerín, ahí no hay nada, las tensiones son súper bajas, ¿sí? Es chiquitito Guayaramerín. Entonces, ahí pueden decir, ¿no? Vamos a traer un técnico, los quintos, no se hace nada. Vamos a decir que es otra población con un poquito más de aceleración, entonces va a ser un problema ahí. Entonces, es una incertidumbre. Ah, terminando de responder a la pregunta que me hicieron, la sociedad de ingenieros no exige cálculo con sismo si no supera los 10 metros. Es decir, que las viviendas de 3 plantas o los proyectos de 3 plantas no se exige el cumplimiento o la exigencia del sismo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la alcaldía no lo pide. ¿Por qué? Porque estamos viendo en el artículo 2, campo de aplicación, que dice que la alcaldía es la que decide. ¿Ven? Entonces, estamos en manos de ellos. Ahora, aquí la pregunta que me hacen es interesante, porque la única que ha pedido es la alcaldía de Santa Cruz. Si nos vamos al Torno, el Torno pidió. Si nos vamos a Cotoca, Cotoca solicitó. Sí, porque tiene su propio plan regulador Cotoca, el Torno tiene su propio, La Guardia tiene su propio plan regulador, el Urubó es otro municipio, tiene su propio plan regulador, ¿sí? Porque al final el que solicita es el municipio. Entonces, es exigir, todos los municipios están exigiendo ese cálculo, ¿no? Que no debería ser exigido por el municipio, si se dan cuenta, porque esta es una resolución ministerial, pero se estaba trabajando de esa forma. Ven que es irregular todavía porque es una decisión política y eso no debería ser así. Con solamente salir la resolución, mejor si hubiera sido un decreto, ¿sí? Y esto aplicaría a todo directo, sería más serio. Pero Bolivia funciona de esa manera. No es primera vez ni tampoco va a ser la última. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el curso? Empezar a entender qué es lo que se nos exige y empezar a trabajar. Que seguramente más adelante se perfeccionará en lo que estamos criticando acá, que es esto, que es el mapa, ¿sí? Que es el mapa. Entonces, pero eso no quiere decir que no debamos aprender esto. ¿Por qué? Porque es igual que el BIM, ¿no? El BIM decían es el futuro, no, es el ahora. ¿Por qué? Porque el que no sabe BIM está muerto, porque todos los proyectos ahora los coordinamos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque somos capos? No, porque ahorra dinero. Entonces, el sismo lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque tenemos que prever estas situaciones que cada vez se van dando. Pero lo que sí cuestionamos es la magnitud. Y como nosotros no hablamos en cuanto a escala de Richter, eso. Nosotros hablamos con respecto a ese mapa que estamos viendo y lo expresamos a través de una fracción de la aceleración de la gravedad. Por eso nosotros hablamos de 10%, 20% de G. ¿Ven? Entonces, no hablamos de magnitudes. El Richter, que sea Mercalli, esas cosas, no. Magnitud sería Richter. Mercalli es otra cosa. ¿Sí? Entonces, no, el que nosotros critiquemos esto no quiere decir que no debamos aprenderlo. Más todavía que ahora la sociedad de ingenieros no lo exige. ¿Sí? Entonces, comenzando del mapa, vemos que de ahí sale esa información, aunque ya dijimos que el mapa es cuestionable y que debe ser, ¿sí? Mejorado. ¿Sí? Mejorado. ¿Por qué yo hablo eso? Porque si no nos quejamos, no lo van a hacer. En las reuniones, cuando se expone esto por parte de los creadores, los que han hecho la norma, todo el mundo lo cuestiona. ¿Y qué es lo que dicen los que están explicando? Dicen, no, es que nosotros no lo hacemos, lo hace San Calixto. Entonces, pero reclamemos, pues, ¿no? Para que eso se vaya acumulando, la matriz de quejas, y ya llegue a un punto en que diga, bueno, vamos a revisar el mapa. ¿Sí? O cuando quieran actualizar la norma, los que estén en la mesa van a decir, lo que más nos cuestionan es el mapa. Entonces, llamémosla a San Calixto y veamos qué es lo que pasó con el mapa. ¿Sí? Y si es necesario, llamemos a gente del exterior, ¿sí? O el tipo que hizo el macro, el que se llama la zonificación macro de todo Sudamérica, de toda Latinoamérica, y que él nos ilumine.
¿Que eso cuesta dinero? Sí, pero el Estado tiene que entrar ahí, pues, ¿no? Porque esa es su obligación. ¿Sí? Bien, entonces, el mapa es cuestionable, pero de ahí salen las aceleraciones. Recuerden que en el 2018 0,30 era la aceleración y ahora en este mapa es 0,20. Seguramente algo suavizará, pero o sea, el sismo es obligatorio. Ahora, ¿qué más tengo? SO viene a ser la aceleración, ¿ven? Ahora, ¿qué más tengo en variables para poder sacar eh, este espectro? Tengo FA aquí, en este tramo. FA está en función del tipo de suelo, que yo les voy a mostrar dentro de un momento, y la aceleración SO. Entonces está en función de la aceleración y el tipo de suelo. ¿Qué es FA? FA es el factor de frecuencias cortas, el factor de sitio para frecuencias cortas. El FA es para edificios pequeños, ¿sí? Que se entienda así, son para periodos pequeños, por eso está en ese trayecto, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes le va a afectar? A edificios pequeños. Luego nosotros tenemos el FB, el FB. El FB es el factor de sitio para periodos largos. ¿Qué se considera periodos largos? ¿Qué se considera periodo largo? Arriba de un segundo. Entonces, arriba de un segundo es periodo largo. Estamos hablando entre 5, 6 pisos, de 6, 7 pisos para arriba, que nos va a dar un FB, ¿sí? ¿En función de quién está? De nuevo, en función del tipo de suelo, nuestra clasificación del suelo, y en función de SO, que sale de este mapa que estamos viendo. Entonces, esas tres variables son las que nosotros necesitamos para poder confeccionar ese espectro, ¿sí? ¿Para qué sirve ese espectro? Para que nosotros entremos con un periodo y saquemos cuánto es la aceleración, y con esa aceleración y las masas de cada piso vamos a obtener cuánto es la fuerza que debemos considerar del sismo en cada nivel. Para el modo de vibración 1, 2, 3, porque hacemos un montón de posibilidades que tenemos que buscar que la combinación cuadrática completa entre todos esos modos de vibración nos abarque un 90% de masa comprometida tanto en el eje X como en el eje Y. Ahorita le vamos a explicar mejor eso. Pero, entonces, SO, dijimos, viene el mapa. FA y FB son los que yo tengo que saber de dónde salen. ¿Sí? Para poder confeccionar este que viene a ser el espectro elástico inicial, ¿sí? Inicial. Bien, y aquí dijimos, ese es el espectro, y ahí está, miren, les dije que lo que hay que hacer es clasificar, está en función de la clasificación del suelo y SO para poder encontrar FA y FB. Cuando nosotros venimos acá, vamos a ver que se tiene 5 tipos de suelo. Desde SO, S0, S1, S2, S3, S4 y S5. Entonces, el S5 es un suelo que es muy sensible al tema del sismo, es decir, que se va a comportar como un líquido, es decir, es propenso a liquefacción. Va a perder sus características portantes y va a ser muy complicado. Un suelo muy complicado es el 5. El 4, fíjense, aquí está la clasificación. ¿Ven? Es suelo blando, el 3 es suelo rígido, el 2 es suelo rígido o roca blanda, el S1 es roca y el otro es roca dura. Ahora, aquí vamos a ver que el parámetro que realmente tenemos que buscar nosotros es el BS30, es la velocidad, ¿sí?, de propagación de onda de corte, que es un estudio especializado. Las empresas de mecánica de suelo no lo hacen eso todavía, ¿ya? Eso no lo hacen para ponerlo claro. No hacen eso. Son estudios geofísicos, si no me equivoco, que son los que determinan entre un pozo y otro y se determina el BS30. Ahora, la pregunta, ¿qué es 30? ¿Por qué se tiene que decir el BS30? El BS30 es que nosotros necesitamos, ¿sí? Aquí yo lo voy a hacer así, miren. Que si yo tengo mi zapatita acá, yo necesito plantear el BS30 y el BS30 que es el suelo que está por debajo de él. Ah, pero ingeniero, el suelo no es una sola pieza. Bueno, ahí tengo uno, aquí tengo otro estrato, aquí tengo otro estrato, y por acá voy a cambiar de color porque tengo otro tipo de suelo por acá,
otro tipo de suelo por acá. Y este PS30 es lo que nos dice que debe ser un estudio de los 30 primeros metros. ¿Sí? Bien, aquí nos topamos con otro dilema. ¿Cuánto cuesta? ¿Quién me puede decir cuánto cuesta el SPT por metro lineal? ¿Sí? ¿Quién me puede decir cuánto cuesta el SPT por metro lineal? Que no me den el precio del Colegio de Civiles que han sacado a nivel nacional, porque eso es locura, ¿no? Por punto lo han puesto el SPT en ciento algo bolivianos, algo por el estilo. ¿Sí? Hay uno dice 210, 180, sí hay de 210. Había un ingeniero doctor de suelos que falleció, ya, casi $100 cobraba, o sea, 700, 500, 700 bolivianos el estudio de suelo, ¿no? Lo normal, empresas ya que tienen un estándar petrolero, o sea, de sus informes, están por los 210. 180 todavía es bueno, pero ustedes van a llegar hasta 140 bolivianos, 135 bolivianos, y ahí es sospechoso, ¿sí? Yo contrato los de 210, ¿sí? Pese a que yo los conozco décadas, no voy a decir añadas, décadas lo conozco, ¿sí? Sigo yendo a ver que hagan el pozo. Mando a mi asistente que mire que hagan los 10 metros, los 12 metros, que se le envía, que se le pide que haga, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener cuidado. Por más que sean de las que tienen estándar petróleo, les voy a mirar, los voy a supervisar que me hagan el trabajo. Recuerden que eso es un trabajo físico complicado. Entonces, si no lo miramos, van a decir tan cancheros, así, allá a 10 cuadras hicimos uno parecido, debe ser, y ya fue ya. ¿Sí? Eso también es un clásico. Entonces, ¿cuál es el dilema de eso? Si yo necesito 30 metros de estudio, 30 metros de estudio, voy a invocar a mi calculadora, ahí está, diré 180 bolivianos, ¿sí? Por 30 metros. 5.400 metros, 5.400 bolivianos me cuesta un estudio de suelo de 30 metros, ¿sí? No todas las empresas van a poder hacer los 30 metros, entonces yo no le pondría 180, yo le daría 210, ¿sí? Por 30 metros va a ser 6.300. Tengo que hacer, para cosas chicas son dos pozos, para edificios serían tres pozos. Vamos a decir que tengo que hacer una casita. Son dos pozos. Entonces, sumo, ya tengo 12.600 bolivianos para hacer 30 metros. Ah, pero ingeniero, es 30 metros por debajo de la zapata y yo voy a poner 1,50. Entonces sería 1,50, ¿sí? 1,50 por 2 son 3 metros, más 210, lo multiplico y lo sumo. ¡Pam! Ahí está, son 13.230 bolivianos, ¿sí? Supongamos que estén 7, bueno, vamos a ponerlo en dólares a 9,3. Ahí está, son 1.400. Vamos a decir 1.500 para que siga todavía con el de 7, ¿sí? $1.500. ¿Ustedes creen que el dueño va a invertir los $1.500 solamente para las dos mecánicas de suelo? Complicado, ¿no? ¿Sí? Le estamos diciendo que el valor que nosotros realmente necesitamos para clasificar el tipo de suelo es este. Pero lamentablemente dijimos que no tenemos eso, pero aquí tenemos una relación en función del número de golpes. Ahora, sabemos que como este dibujito que tenemos a un lado son diferentes estratos de diferentes materiales, eso pasa en casi todas las ciudades. ¿Sí? Hay algunas ciudades como Cochabamba que es una arcilla de gran espesor y después ya vienen otros estratos. ¿Sí? Hay otros lugares que están cerca de la laguna que son así como Santa Cruz. En Tarija también tiene un estrato, no son tantos estratos, pero hay lugares que sí tienen. ¿Ya? En San Julián, por ejemplo, es un 9 7 metros, de 9 a 7 metros es un limo. Es una arcilla, después viene un limo, ¿sí? Bastante alto, pero igual son 30 metros. O sea, sí o sí nos vamos a encontrar diferentes estratos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que sacar un promedio. Miren, ahí está.
En función de ese promedio, en función del número de golpes que vamos a promediar acá para cada uno de los estratos de los 30 metros, vamos a sacar el parámetro combinado. Y con eso podríamos ver si es menor a 15 golpes, entre 15 y 50 golpes sería el suelo 3, que sería suelo rígido. Ahora, eso a un ingeniero le costó una discusión. Buenas noches, ingeniero. ¿Cuántos metros aproximadamente de estudio de suelo se requiere para una construcción? En suelo, para hacer un diseño sismorresistente, necesitamos 30 metros por debajo de la cimentación, 30 metros. Ahora, si nosotros nos vamos a vamos a decir que voy a hacer una casa de 2 pisos y voy a aplicar la norma de estudio de suelo, ya esa es diferente. ¿Sí? Que yo se lo explico despuesito. Hay unas reglas para hacer eso, cuando es cimentaciones superficiales. Cuando es cimentaciones por pilote, hay que corregir, eso está mal. ¿Sí? Vamos a decir, eso está olímpicamente equivocado lo que está en la norma de estudios de suelo. Se han comido un párrafo. Yo lo que debo pensar es que se comieron un párrafo. ¿Sí? No vamos a decir que le pelaron a la grede o le pelaron porque no sabían, porque son personas que se han dedicado toda su vida en mecánica de suelo, lo que han hecho eso. ¿Sí? Y normalmente los de mecánica de suelo estudian harto, porque ese oficio, ¿sí? Cambia constantemente porque hay nuevos estudios que se van a asemejar al tipo de suelo que nosotros tenemos o al de Cochabamba mejor, ¿sí? Por eso hay que estudiar mucho los estudios que se van haciendo a lo largo de los años, ¿no? Para ir mejorando con el tema de la mecánica de suelo. Yo supongo que le han pelado ahí, se comieron uno o dos reglos, o sea, son 2 párrafos, 3 párrafos, así, porque hay que tener una descripción cuando tenga pilote. Y está mal con ganas. Y el que quiera discutirme, no discutimos ese ratingo y yo le demuestro, ¿sí? Que eso está equivocado, ¿sí? Entonces, para cualquier estudio de diseño sísmico, 30 metros por debajo del cimiento. Ahora, ingeniero, si yo tengo el caso de un edificio y tengo un subsuelo, es la altura del subsuelo más el pedazo, más el espesor del cabezal, y de ahí para abajo 30 metros, sí, ahí es. ¿Ven? Porque me pide el BS30 y ese es el estudio para 30 metros. Para que sea representativo y podamos clasificar el suelo. Recuerden que si son varios estratos, repito, se hace un promediado que está ahí y en función de ese promediado recién vamos a el número de golpes y directamente podemos clasificar. Ahora, el caso que les contaba es de un ingeniero acá en Santa Cruz. Siempre vamos a dar temas de casos, pero no vamos a dar nombres ni referencias de edificios. ¿Sí? Yo con unas barbaridades me llegaron hoy día, olímpicos, son errores olímpicos de criterio, lo han reparado y se ha vuelto a fregar. Pero yo hablo de eso, pero sin dar nombres ni referencias, no vamos a ubicar ni el edificio, pero vamos a hablar de esa desgracia para aprender, ¿sí? Entonces, lo que sí al ingeniero le pasó no fue un error, sino fue una discusión de criterio. En Santa Cruz, ¿sí? En Santa Cruz, ustedes van a ver en las mecánicas de suelo que en los primeros metros, 5 metros así, ¿sí? Por acá, el suelo es bastante, como le decimos, blandito. Pero para nosotros no tiene tanto soporte, hablando de técnicamente, así la tensión del suelo es bajo. Pero de ahí para abajo van a ver que es 1,80, 2,30, 2,50 y más abajo rechazo. Entonces recuerden que esto es los 30 metros para poder clasificar el tipo de suelo y poder determinar cuánto es FA y FB. Recuerden que FA y FB más SO van a darnos este espectro que en función de él vamos a determinar si las fuerzas, las acciones que vamos a aplicar en nuestro modelo. Entonces es súper importante. Ahora, ¿cuál es el tema que le discutieron? Resulta que él ha hecho ese promediado, ¿sí? Y dijo, es suelo 3. Y la persona que se lo revisó le dijo, no, en Santa Cruz es suelo 4. Ahí. No, ingeniero, es suelo 3 porque yo hice el número de golpes tal cual está aquí y me sale solo 3. Y esa fue una discusión, ¿sí? No debemos llegar a esa discusión porque la norma dice clarito.
hagan el promediado y nosotros tenemos el comportamiento del suelo en Santa Cruz, que en los primeros metros debajo de la cimentación, ¿sí? Vamos a ver que no es tan resistente el suelo, pero por debajo ya sí veremos que es 1.5, 1.8, 2.3, 2.5 y rechazo. ¿Sí? No en todos los lugares, obviamente. Hay lugares que son horribles, 14 metros son horribles. 7 metros, hay lugares, por ejemplo, el Siete Calle, de Inegaja aquí en la Bucha al frente, ¿sí? Todos esos lugares son 1 metro de cascote, 7 a 9 metros de lodo. Y debajo de eso es una arcilla. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Eran curichi, o sea, eran pantanos. La gente le echó tierra, le echó cascote y es lo que nosotros vemos, pero por debajo sí sigue el Curichi, por ejemplo, sigue el pantano. Y ese es el lodo que nosotros nos encontramos, ¿sí? Entre 7 y 9 metros de profundidad. Hay lugares en Santa Cruz que son horribles. Y lo normal es que tengamos el nivel freático a 2 metros, a 5 metros, pero a esas profundidades para abajo ya el suelo es bastante resistente. Entonces, por eso tenemos que mirar. Recuerden, son 30 metros. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros ya definimos el tipo de suelo, ya podemos agarrar y llamar a las tablas. Y ahí tenemos las tablas, ¿ven? Tenemos las tablas de FA y FB. Esas tablas de FA y FB veremos que están, como dijimos, en función de SO y en función del suelo, en función del tipo de suelo y en función de la aceleración. Y de ahí salen todos los datos. Pero, ¿cómo voy a hacer en el software? En el software le diré, esta es la aceleración para Santa Cruz, el tipo de suelo, ya le doy la aceleración, le doy el tipo de suelo y el software inmediatamente va a entrar a estas tablas y él va a determinar e interpolar, porque ahí nos dice para términos medios, ¿sí? Se permite hacer interpolaciones lineales. Belleza. ¿Ven? Entonces, el software va a ser automático esto, pero eso no quiere decir que yo no lo entienda o no me dé la tarea de hacer este repaso de cómo está confeccionado. ¿Sí? ¿Qué es el software? Es simplemente una herramienta, no es el ingeniero. ¿Sí? Y esto, ahorita tengo el gran dilema con los brasileros. Yo estoy enseñando para Brasil y el mismo dilema que yo tengo acá, lo tengo allá. El usuario piensa que el software es el ingeniero y él lo va a hacer todo y reclama, ¿y por qué no lo hace? Eso no es obligación del software, ese es el criterio del ingeniero. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener base teórica, que es lo que nosotros estamos viendo. Hay un amigo que me decía, hablas harto, pero después me di cuenta que necesitas saber eso para entender cómo funciona. Belleza. Pero es aburridor. Seguro que sí. Al que no le gusta, belleza. Si nosotros vivimos del cálculo, nos tiene que gustar, ¿sí? Y si no nos gusta, pero vivimos de esto, tenemos que invertirle tiempo en aprenderlo. ¿Sí? No es simplemente meter datos a un software y que el software haga lo que está programado, ¿no? Es simplemente una herramienta. Es como una calculadora. Si ustedes le meten números mal puestos y hacen la suma, no les cuadra, no es problema de la calculadora, pues, ¿no? Es problema del usuario. ¿Ven? Entonces, una vez que tenemos eso, ya podemos, ¿sí? Elaborar nuestro espectro. ¿Qué sigue? Esto de acá, miren. El azul que ustedes están viendo en la gráfica, ¿sí? Es el espectro que acabamos de ver cómo se confecciona, con todas las formulitas y con los 3 parámetros. Serían 4 en realidad, ¿cierto? SO, que sería del mapita, el SO más el tipo de suelo nos va a dar FB y FA. FA y FB. Listo, con eso hacemos el azul. ¿Sí? Pero realmente no trabajamos con el azul. Por eso se llama espectro de respuesta, espectro elástico de respuesta inicial, le vamos a decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que realmente vamos a usar, que este es para Santa Cruz, fíjense, es el naranja, el que está aquí, el reducido o el de diseño, le podemos decir así. Ahora, fíjense que en magnitudes la aceleración llega hasta casi 0,65 arriba. ¿Ven? 0,65 sería el tope, ahí está, en TO y TS. El espectro está construido para un amortiguamiento del 5%. Bueno, en el amortiguamiento, ¿sí? En la norma española, por ejemplo, nosotros
podíamos determinar en función del sistema estructural que teníamos, que queremos plantear y el tipo de suelo, podíamos determinar el amortiguamiento para poder confeccionar, ¿sí? O encontrar el grado de ductilidad que tiene. En este espectro, por ejemplo, directamente está relacionado el tipo de suelo y si es de frecuencia corta, frecuencia alta, y está en función del SO, dijimos, ¿no? Entonces, ¿dónde va a entrar el amortiguamiento? Con la clasificación del suelo. ¿Sí? Con la clasificación del suelo. No hay acá ese amortiguamiento como lo teníamos más claro en la norma española, por ejemplo, que nos dice exactamente. ¿Sí? Nos da el parámetro preciso. Ahora, ¿qué es lo que entra en la reducción que nosotros estamos viendo? Es el sistema estructural, es decir, la respuesta que va a tener el sistema estructural que nosotros planteemos. Pero si estamos viendo acá, mire, del azul lo vamos a pasar al naranja, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo puedo, R, la reducción es 8, ¿ven? Respuesta igual a 8. Entonces, esa respuesta está en función del sistema estructural. Pero el sistema estructural, ¿sí? Va a depender, la exigencia del sistema estructural va a depender de la categorización de diseño simultáneo que nosotros, ¿sí? Tengamos para cada ciudad donde nosotros elaboremos nuestro proyecto o ejecutemos nuestro proyecto, es decir, para la localidad. No va a tener la misma categorización Riberalta, Tarija y Santa Cruz, que son los tres ejemplitos que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en función de la aceleración, el tipo de suelo, sí, y si es de frecuencia corta o de periodo corto o de periodo largo, va a haber diferentes intervalos donde nos van a decir qué categoría vamos a hacer. Y en función de esas categorías tenemos que plantear el sistema estructural. Con ese sistema estructural vamos a buscar en una tabla, que ahorita llegamos ahí, y vamos a sacar cuánto es R. Entonces, el R no es 8 para todos. Está en función de las exigencias que nos den, ¿sí? Para el lugar donde vamos a diseñar. Entonces, yo no puedo hacer súper resistente en algo pequeño que sea en Riberalta porque allí no es necesario. ¿Por qué? ¿Quién nos lo va a decir eso? La categorización. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que quede claro es que el azul es con el primero que nosotros salimos de arranque, el inicial, y el naranja es con el que realmente vamos a trabajar, de ahí con ese reducido. ¿Ven? Entonces, eso es lo que hay que aprender. Pero repito, el R no es alegremente decir, este es 8, este es 5. No, va a haber en función de la exigencia que nosotros tenemos que, sí, clasificar nuestro proyecto y esa exigencia nos lo va a exigir. O sea, esa categorización nos va a dar esas exigencias que debemos cumplir. Bien, ¿dónde está eso? Ahí está, ¿ven? Entonces, fíjense esta parte que es importante. Tenemos esta tabla que es para los periodos cortos, FA, y esta otra tabla es para los periodos largos. Y aquí es donde entra la famosa categorización. En la categorización ya nosotros conocemos estas dos variables, miren, FA que sería periodo corto y SO que sería el mapa, ¿sí? Y sabemos que FA está en función de la aceleración y el tipo de suelo. Y también nosotros tenemos FB, que es para periodos largos, mayor o igual a un segundo, que depende del SO y del tipo de suelo. ¿Qué más entra en juego nuevo acá? Entra en juego la importancia. Entonces, vamos a ver que aquí hay tipo de estructura y aquí está lo mismo, tipo de estructura. Entonces, tenemos la estructura de tipo 1, tipo 2 en importancia. Importancia 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? 4, ¿qué es? Estructuras de prioridad nacional, hospitales, sistemas de agua potable, ¿sí? Aeropuertos, centrales de policía, bomberos, todo lo que sea necesario después que tiene que sobrevivir al evento. Algo curioso que yo leí una vez fue que en Colombia hubo un sismo, la población quedó devastada, entre unos cerritos era rural, ¿sí? Y ellos esperaban que la policía llegue a auxiliarlos, nunca llegó. Se autogestionaron solos, indignados porque no llegaba nadie a auxiliarlos, fueron al siguiente pueblo donde estaba la estación de policía. Los primeros que habían muerto eran los policías porque colapsó la estación de policía. Ellos son los que tienen que tener una estructura especial para poder soportar y que el Estado sobreviva a ese evento y pueda auxiliar a la población. En ese caso irónico fue los primeros que cayeron. ¿Ven? Entonces, por eso la importancia
nacional de ese tipo de infraestructura que es prioritario y que debe sobrevivir es más exigente. Por eso tiene su propia columna que es tipo 4. El tipo 3 es grandes conglomeraciones de personas, es decir, estadios, cine, teatros, escuelas, universidades. Eso sería 3. ¿Sí? El 2 viene a ser condominios, viviendas, condominios, ¿sí? Algo que es normal, el 2. Lo normal es 2 que nosotros vamos a tener. Si a ustedes les toca un comercial, seguramente es 3. Hay un ingeniero que está haciendo un proyecto de un hospital de 2 plantas. No vamos a decir dónde, ¿sí? Pero a él le toca D. Sí o sí es D. Cuando le dije, me piden diseño así mordente, sí, porque es un hospital. Pero si haces D, complicado está. ¿Sí? No, no, yo lo hago ingeniero. Belleza. El otro día me habló porque me fallan los nudos. Sí, porque es D. ¿Sí? Y es complicado. Sí, complicado. ¿Qué puedo hacer aquí? Haz esto, porque hay que entender cómo son las verificaciones de los nudos para poder saber por qué está fallando y por cómo cumplir confinamiento en los nudos, todas esas cuestiones. Por eso le digo, hay teoría por detrás que nosotros, normativa, ¿sí? Que nosotros debemos manejar bien para poder tener un control, ¿sí? Una idea que estamos haciendo, tener un control y sacar cosas coherentes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Fíjense que esta categorización que dice A, B, C, D, ¿sí? A, B, C, D, son las exigencias de armado que se debe hacer. Y ese también A, B, C, D nos va a decir qué sistema estructural mínimo tenemos que plantear. Y en función del sistema estructural de mínimo cumplimiento, que es la categorización que tenemos que tener acá y que es el que nos va a exigir, veremos cuánto vale R. ¿Bien? Vamos a borrar esto así y fíjense, ahí yo tengo el caso para Santa Cruz, cuando es una estructura pequeña, vamos a decir menor a 5 pisos. Entonces vamos a irnos FA. Si yo calculo con los parámetros de Santa Cruz, que es 0,199, yo le he puesto 0,20, nos dice que FA por SO es 0,26. Entonces lo que yo tengo que hacer es buscar dentro de esta tabla el intervalo donde está 0,26. Y ahí podemos ver que para tipo 1, 2 y 3 es categoría C y D. Y para para importancia 4 es directamente C. Es D. ¿Ven? Es D. Entonces, en función de eso, yo tengo que relacionar esta categorización con la norma de hormigón, donde va a estar las exigencias para cada una de ellas, que es la que estamos viendo al lado derecho. Y ahorita vamos a ver. ¿Sí? Ahora, si yo me voy a la tabla 7, que es un edificio, ¿no? Porque ya es de un periodo por encima de un segundo, vamos a ver que me sale, ¿cuánto me está saliendo ahí? 0,5. Entonces 0,5 de cajón es el último intervalo. Y si yo tuviera un edificio de condominios, porque el Estado, por ejemplo, ¿por qué yo digo algo chico y puse 4 de importancia? Porque el Estado no hace edificios grandes. El Estado hace estaciones de policía de 4 pisos, 2 pisos, un aeropuerto de 2 niveles, 3 niveles, acá en Bolivia. No, no tenemos más. ¿Sí? No es como el exterior que vamos, tiene 3 subsuelos y como 10 pisos ahí, ¿no? No, eso no tenemos en nuestra realidad. Entonces el Estado hace cosas chicas. Si nos vamos al Beni, ¿sí? A Pando, posiblemente Potosí, Oruro, Tarija, son cosas de 2 plantas o un piso. En Riberalta, en Guayaramerín, en Trinidad, un pisito tiene las cosas del Estado. ¿Sí? Sale más económico construir un pisito, se da mejores condiciones, también inclusive puedo hacer más cosas con un piso porque el terreno no es tampoco es caro, ¿sí? Entonces, no es porque no se le quiere hacer más pisos, sino que se le quiere dar mejor condición, abarcar más con menos, ¿sí? Entonces, fíjense que el máximo vamos a tener 4 pisos en el estado, lo normal que vamos a hacer, a menos que nos toque un ministerio o algo nuevo, donde sí nos vamos a ir, el nuevo Palacio Andino, vamos a decir ahí, de otro gobierno. ¿Ven? Ahí sí vamos a tener que hacer un edificio. Pero fíjense que de esto estoy poniendo de ejemplo, porque es algo chico, en tipo 4.
Pero si es algo alto, que es normalmente lo que hacemos en edificios de vivienda, ¿sí? Que sería categoría 2, en Santa Cruz sí o sí es COD. Es lo mismo, ¿ven? COD. Lo único que tengo ahí es que puedo escoger entre C y D. ¿Sí? Ahora, ¿qué es A, B, C y D? A, por ejemplo, es la categoría más, o sea, es la categorización más baja, donde A no se hace nada. ¿Sí? ¿Por qué no se hace nada? Porque aquí lo podemos ver claramente, miren. No se hace nada. ¿Ven? Pero ¿qué sucede si se hace B? En B tengo esta tabla, como dijimos que es más, la norma ahora es un poquito mejor coordinada, la de acciones sísmicas con la de hormigón, ¿sí? Vamos a ver, y la de hormigón está en base a la ACI 318-2014, vamos a darnos cuenta que está mejor organizada, es un poco más didáctica, la del 2019 ya viene con dibujitos a colores, ¿sí? Entonces, esto es lo bueno, ya tenemos un resumen, una tabla de resumen de las exigencias para B. Entonces, no tiene tantas exigencias, dice elementos de pórticos 18.3 y ahí está el 18.3, dice pórticos ordinarios resistentes a momento. Entonces, esa sería la exigencia para B. Si yo agarro, borremos esto para que no confunda, ¿listo? Y le digo que sea C, como sea para algo chico o sea para un edificio alto, en 7 y en 6, ¿ven? Para Santa Cruz, yo tengo que hacer C. Entonces, en C ya hay más exigencias. Fíjense el resumen, donde nos dice que deben ser pórticos intermedios resistentes a momento y también hay muros intermedios de hormigón prefabricado. No, no hay hormigón armado intermedio, hay prefabricado. ¿Ven? Ahí está. Pero serio, serio se va a poner cuando sea DEF. ¿Qué EF? Las categorías EF son para lugares donde la aceleración supera el 33% de la gravedad. Es decir, lugares que son muy, muy elevados sus valores, que ni siquiera yo tengo que clasificarlo acá. Ellos tienen su propia clasificación que viene a ser E y F. ¿Sí? E para 1, 2, 3 de importancia y F directamente para 4. Pero tanto E y F están encasillados en D. ¿Listo? Ahora, fíjense lo que se exige. Es un rosario de exigencias para DEF. EF no lo vamos a ni mirar. Vamos a ver el D. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Pórticos especiales. Entonces, el menos exigente es B. El A no lo menciono porque no necesita sismo. Es de muy poca importancia. Quiere decir, corrales de animales, depósitos donde no va a haber personas y además depósitos de cotonete, vamos a decir así, que no son importantes. ¿Sí? Entonces, no hablamos de A. B ya es ordinario. C es intermedio. Y D es especial. Pero hay vigas especiales, ¿ven? Vigas de pórticos especiales, columnas de pórticos especiales, nudos en pórticos especiales resistentes al momento construidos con hormigón prefabricados, muros estructurales especiales, que serían los de hormigón, los vaciados en sitio, y muros prefabricados especiales. Entonces, hay más exigencias. ¿Sí? Ese es el detalle. Por eso nosotros tenemos que saber clasificar la estructura, categorizar sería lo correcto, categorizar y relacionar con la de hormigón armado, que esa es la que nos va a decir cuáles son las exigencias. Los tanques de agua elevado, ¿dónde entran ya que tienen muros de hormigón? No, 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 no. En el sistema estructural resistente estamos hablando, vertical. La cabeza del tanque es de hormigón, obviamente, pero si tiene columnas y vigas serían pórticos, ¿sí? Porque eso es lo que le va a hacer frente a las cargas horizontales, porque las cargas del sismo son horizontales. También son cargas verticales, pero las más importantes son las horizontales. ¿Ven? Entonces, si yo tengo un tanque, sería pórticos. Y como es vamos a decir que es de categoría 4, entonces yo tengo que hacerlo D. Entonces tiene que ser pórticos especiales. ¿Ven? Vigas de pórticos especiales y columnas de pórticos especiales, donde tiene sus condiciones específicas. Yo les puedo decir que B es suave, ¿sí? C ya tiene exigencias de densificación de armaduras y D tiene densificación de armaduras, verificaciones por corte, verificaciones tensionales en los nudos, ¿sí? Armados especiales en los muros,
Sí, hay un montón de condiciones geométricas en relaciones de base-altura en vigas, relaciones base-altura en columnas. Hay también en los nudos relaciones en función del diámetro de la varilla, cuánto tiene que tener de sección las columnas. En función de la varilla de la viga también se debe verificar la geometría del nudo. Si hay un montón de exigencias geométricas adicionales ya. En DC es súper, súper serio. ¿Sí? Y es súper, súper exigente. Por eso, por ejemplo, esa persona que estaba haciendo el diseño para ese hospital me dice, ingeniero, cha, el nudo no me cumple, ingeniero. Sí, te dije que en D era complicado. Sí, era complicado. Pero no lo puedo hacer en menos, no, porque te exige automáticamente en importancia 4 que sea D. No te da la opción de que sea B o C, por ejemplo, ¿no? ¿Ven? Porque del 1 al 3 puedo escoger. En cambio, en el 4 directamente encasilla en una categorización. Entonces no es negociable. ¿Sí? ¿Por qué? Por su importancia. ¿Sí? Por su importancia. Y también porque ustedes van a decir por los intervalos con los que se está trabajando. Sí, ¿en función de qué están los intervalos? En función del tipo de si el FA y FB, que está en función del suelo y la aceleración, y especialmente la aceleración. La aceleración, por eso vamos a hacer uno en Trinidad, en el Beni, que es suavito, otro en el Beni, que va elevando la exigencia. Así, vamos a hacer en el Beni para hacer B, vamos a hacer en Tarija para hacer C, y vamos a hacer en Santa Cruz para hacer D. Así vamos a, ¿sí? Ingeniero, ¿los colegios igual serían de? No, será del Estado, pero no es de prioridad nacional, o sea que tiene que sobrevivir al evento, pero sí va a estar en tipo 3 porque es de grandes, de grandes cantidades de personas, de aglomeración de personas, ¿sí? De aglomeración de personas, creo que es de 300 personas para arriba, algo, tiene un parámetro específico ahí, ¿sí? Para los edificios, para las escuelas obligatoriamente es 3. Entonces yo tengo la posibilidad ahí que fuera, en Santa Cruz sería 6D y 6D. Yo puedo decir que hay que hacerlo con C. Ahora, esa pregunta está buenísima. Entonces, si yo opto por una categoría C, ¿no puedo usar vigas de acople ni muros estructurales especiales? No, no, no es así. Lo que estamos hablando que es la exigencia de mínimo cumplimiento. Si a ustedes les dice tiene que ser C, no, no les prohíbe hacer D. Pero hacer D hay que pensar que D me va a ser mucho, mucho más caro. Ahora, ¿cómo nosotros decidimos si tenemos C y D, cómo vamos a hacer? Entonces, hay estudios de maestrías, de una maestría, una defensa de maestría de los españoles, de una ingeniera que lo vamos a citar después, ¿sí? Que ella nos da las referencias de costos y en función de la altura, si es de frecuencia corta, de periodo corto o periodo largo, cuál es más conveniente en costos por las exigencias que se tienen. La norma española tiene un aspecto interesante. El ingeniero decide qué ductilidad le quiere dar, no le exige un mínimo. Él puede hacer el ingeniero puede hacer lo que quiera. Puede hacer B, puede hacer C, puede hacer D. Ellos tienen ductilidad 1, 2, 3 y 4, ¿no? Pero nosotros tenemos letras. Entonces, en España, en función de su criterio, el ingeniero decidirá si hace una de ellas. En cambio, en la norma nuestra, que está en función de la ASCE, de la americana, ¿sí? No podemos hacer la que se nos ocurra. Tenemos que hacer el mínimo exigido en la categorización. Entonces, si ustedes le dicen S o D, ustedes no pueden hacer B, ¿sí? No pueden hacer B de entrada. Y si a ustedes le dicen solamente C, eso no quiere decir que no puedan hacer D, pero eso implica mayores costos. Hacer una categoría mayor en algo que me dice C va a depender. Si es chico, yo me iría con C. Si es alto, yo me iría con D. ¿Sí? Tampoco si me dice en Tarija es C, es B y C. Miren, esa parte esa pregunta está buena. ¿Sí? Vamos a decir que yo tengo Tarija. Ahí. ¿Listo? Ahí. Y también tengo Tarija por aquí. Me da B y C. ¿Sí? Vamos a borrar este porque este sería para un edificio chico. Aquí. B y C. Si yo hago B, el edificio me va a salir caro. Caro. Si yo hago C y el edificio es de 8 pisos, 9 pisos, belleza, me va a dar algo coherente. Vamos a decir que van a hacer su edificio
¿sí? Vamos a decir que su edificio es alto, vamos a decir, el primer edificio de 20 pisos de Tarija. No hay pues alto allá, ¿no? Pero vamos a decir que alguien se animó a hacer eso, porque tiene que llegar a ese punto, ¿sí? Vamos a hacer edificio grande, 20 pisos. Entonces, ya no me conviene hacerlo en C, me conviene hacerlo en D. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con muros de cortante y no los voy a hacer no los voy a hacer normales porque no hay intermedio. Yo los voy a hacer especiales, entonces prefiero trabajar con muros de cortantes en D y así el edificio va a salir menos costo. Pero eso de qué va a depender, va a depender con qué sistema estructural y cómo vamos a diagramarlo con la arquitectura desde el inicio. Ese es el gran problema con el que nos vamos a chocar. Ahí el ingeniero sé qué categoría daría la chiquitanía. Hay una lista abajo, ¿sí? Una lista de todas las poblaciones principales de Bolivia, donde tendríamos que buscar Concepción o Guarayos, ¿sí? Y determinar el tipo de suelo que tengamos allá. Es bastante resistente el suelo porque está ese suelo rojizo, ¿no? ¿Sí? Que ya es lo que se oxida del hierro. Por eso las plantas son verdes, verdes. El que sea de ese pueblo es un espectáculo ir por allá porque las plantas son más verdes que las que nosotros conocemos. ¿Hay unas medidas mínimas para considerar los muros de corte? Sí, porque eso, los muros de cortante están en D y hay parámetros geométricos de cumplimiento obligatorio. Los porcentajes para diseñar cuánto muro yo debo colocar también vienen en libros especializados. Pero ojo, eso nosotros no lo vamos a abarcar. ¿Por qué razón? Porque eso es para edificios altos. Esta es una primera fase de un edificio, veremos a categoría B, C y D en algo pequeño para hacerlo rápido y luego nos vamos a enfocar a un condominio, que eso es lo que nosotros normalmente vamos a hacer. Edificios altos sí nos van a salir, pero no salen todo el tiempo. Entonces, este curso está planeado para esos casos, ¿sí? Para lo que normalmente nos van a dar en lotes de 12 por 30 que tendremos planta baja y 5 pisos encima. ¿Sí? Entonces tendremos periodos cortos, ¿sí? Donde yo voy a poder decidir si lo hago en C o en D y preferentemente me voy a ir en C. Ya veremos el por qué nos vamos por ahí. Eso está en el curso, ¿sí? Entonces vayan preguntando, está interesante. Se dan cuenta que hay que aprender, tener base, no es solamente meter datos al software. Hay un personaje acá en Santa Cruz que dijo, no, si vos sabés manejar la irregularidad por planta y la irregularidad por altura, ya la haces barato el edificio. Y ni siquiera entra en juego eso en la respuesta. Más bien entra en contra porque nos exige menor, ¿qué se llama? Menor deriva. Nos exigen cuidar más la deriva, eso quiere decir que tenemos que hacer más rígida la estructura, más grande las piezas, ¿no? Entonces la persona que explicó de esa forma ni siquiera conoce la norma. No vamos a dar nombre, es uno de los que hizo la norma, para lo triste, ¿sí? Eso es triste. ¿Por qué? Porque esa persona debería saber muy bien cómo funciona si él la hizo, ¿eh? O tal vez tuvo un lapsus de que se le fue, ¿no? Vamos a decir que fue así, pero no debería, ¿sí? No debería estar tanto tiempo creando una norma, ¿sí? Es su hijo, ¿no? La norma, yo tengo que conocerlo. Bien, entonces cuando nosotros consideramos ya, la categorizamos y ya sabemos que nos va a exigir la norma de hormigón, esos cumplimientos si es B, C o D, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer ya es calcular ese espectro, el naranja, el de respuesta, el de diseño, ¿sí? Donde tengo R acá. Pero fíjense que hay variables que entran en juego y E viene a ser el factor de importancia. Y el factor de importancia lo vamos a tener acá, ¿ven? Que dice si es 4, 3, 1 o 2 o 1. 1 sería condominio, sería 1, o sea, no va a afectar, no va a incrementar porque fíjense que está multiplicando. 3 que serían escuelas que preguntó su compañero, el ingeniero por ahí, es 1, 3. Si es del Estado es por 1, 5, inclusive es 50% más. ¿Sí? Entonces el IE es el factor de importancia. También tengo el tau que viene a ser el factor topográfico que viene desde 1 hasta 1.4 en función de la pendiente, ¿no? Eso en el software también nosotros vamos a poder darle todos esos parámetros que están ahí y vamos a poder, el software automáticamente en función de estos intervalos va a determinarnos cuánto es ese factor de incremento, que puede ser 1 en Santa Cruz de Plano,
¿sí? Y si está en una colina Samaipata y demás, vamos a ver que puede variar entre 1 y 1.4 como máximo. Ahora, el que realmente me interesa viene a ser R, la respuesta, ¿sí? La respuesta. Y eso está en función de, repito, el mínimo que me exige en categorización de diseño sismo, la categorización, y en lo que me dice si es pórtico ordinario, pórtico intermedio o pórtico especial, porque me dice que es A, pa B, pa B, pa B, pa C y pa D. ¿Vieron? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, una vez que tenemos eso, debemos saber cuánto es R, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaba antes? Fíjense, R, aquí en este ejemplito que puse, es 8 y es el naranja. Comencé con el azul, el espectro azul, que es el inicial, el elástico inicial, y el de respuesta o el de diseño ya viene a ser el naranja. Y he usado 8. Antes, en la norma antigua, en la 2020, al R, que era la respuesta, ¿sí? Final, teníamos R inicial, R sub O, al cual teníamos que castigarle con el factor de irregularidad por altura y el factor de irregularidad por planta. ¿Sí? Actualmente eso ya no se hace. Ya no se hace. ¿Listo? Eso ya no se hace. Directamente eres. Ya es listo. ¿Dónde entra IA y IP? En el FIT, que es un concepto nuevo que entra en la 2023. Bueno, ahí está. ¿Ven? Ahora tenemos una tabla que nos da una respuesta en función del tipo de sistema que nosotros vamos a hacer, sistemas de pórticos, sistemas de entrepisos de vigas, sistemas de entrepisos con vigas planas, sistemas de muros y sistemas duales. Hay sistemas planos porque hay unos que me dicen, ingeniero, he visto que su losa es una losa casetonada sin vigas, debería tenerlo, los de La Paz especialmente. Sí, lo dice plano. Si la norma de sismo me permite, dice hasta 30 metros, puedo hacer eso. Pero la NB, pero la 2023 están las tablas de irregularidades, sí, pero no aplica a ERE, aplica al FIT, que el FIT es el que reduce la deriva, que sería la tercera columna. Ese es un concepto que ha nacido de los mexicanos, ¿sí? Por el sismo de 2017. ¿Listo? Entonces, ahora ya no aplica aquí a ERE, va a reducir la deriva. Y si la deriva no las hace más chicas, más exigente, yo tengo que aumentar las secciones o meter más muros para controlar la deriva de piso a piso. Ese es el concepto. Ya no. Es que pasa que el ingeniero decía, pucha, IA, IB, 0.65, 0.75, comencé con 8 y terminé con 3,5, que era la respuesta. Entonces el ingeniero le hacía el lance y no las declaraba las irregularidades. ¿Por qué? Porque veía que R se reducía y no le gustaba que se reduzca R. Yo prefiero que sea 8, aunque me diga que es 3, yo le voy a poner 8, porque esa es la gente que hace trampa y que ya hemos pillado proyectos, los de la sociedad de ingenieros también se han dado cuenta que la gente hace trampa. Más bien de poner 3.5 o 4.5, le meten 7 y le sacan las hojas ahí para que no se den cuenta y es fácil. En función de su sistema, no puede dar ese valor, ¿sí? Entonces, eso hace el ingeniero, lo están haciendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los mexicanos? Porque en México también la gente se hacía la del otro viernes y hacía trampa, ¿sí? Se lo han puesto en forma indirecta. Ya no le pusieron al ERE, le pusieron al delta, a la deriva que ustedes están viendo. Entonces, el FIT castiga la deriva, haciendo que sea más exigente. Si yo no cumplo la deriva, lo que tengo que hacer es hacer más rígida la estructura, es decir, aumentar las secciones. ¿Ven? De una forma indirecta le está diciendo, métale más plata. ¿Por qué? Porque usted tiene factor de irregularidad por altura, factor de irregularidad por planta. Ahorita llegamos a eso. ¿Sí? Entonces yo debo definir R. ¿Listo? Yo debo definir R. Entonces cuando yo defino R, va a estar en función de si es B, C o D. Y ahí yo puedo escoger, ¿no? Recuerden que B es ordinario, C es especial, intermedio y D es especial. Si yo quiero pórticos, que son vigas, losas y columnas, miren, yo tengo la R, ¿sí? Ahí está, la tabla, la columna de las respuestas. Tengo la columna de amplificación de desplazamiento. ¿Por qué yo tengo esta columna de desplazamientos, de factor de incremento de desplazamiento? Porque
yo voy a trabajar con con el reducido, y el real es el azul, ¿sí? Entonces, esta columna CD es el factor de amplificación de nuevo, de mayoración de los desplazamientos obtenidos con el reducido para poder llegar a considerar el desplazamiento que realmente se va a dar con el espectro elástico inicial. Pero ¿cuál es el detalle? Por ejemplo, el detalle que ustedes se van a dar cuenta que no es lineal. Ahí está, miren. Se está reduciendo 8, pero se está incrementando el desplazamiento en 5.5. ¿A qué se debe eso? Se debe a que nosotros consideramos que el diseño que plantea la norma es uno de daño controlado. Quiere decir que cuando venga el sismo de diseño que se considera para ese lugar, la estructura va a sufrir daños, pero no va a estar no va a colapsar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se busca es la supervivencia de las personas. La casa se puede caer, o sea, ya no va a servir. Cuando venga el sismo, pueden fallar o sea, pueden deformarse de tal manera que ya no va a volver, o sea, va a estar en eh, tenemos régimen elástico y después el plástico, ¿cierto? Se llega hasta trabajar en el plástico porque va a deformarse y después ya no va a volver. ¿Qué se busca? Que no colapse. ¿Qué se busca principalmente? Que las personas tengan oportunidades de sobrevivir, ¿sí? Y como ya estamos trabajando en régimen plástico, ya no va a volver. Por eso, si es 8 lo que se reduce, se entiende que no es el mismo valor. ¿Por qué? Porque ya no va a volver a su sitio. Eso no quiere decir que cuando haya un sismo moderado o pequeño la estructura falle. No, no está hecho para soportar eso, sencillo, en el estado elástico. Cuando venga el sismo de diseño, el que esperamos, el peor que dice la norma, para ese lugar en específico, como Santa Cruz, con una aceleración de 0,19999, va a, la estructura va a quedar dañada y posiblemente se tenga que demoler. ¿Cuál es el objetivo? Que las personas sobrevivan. Les costará hacer otra casa, les costará hacer otro edificio, pero por lo menos van a poder tener a su hijo a un lado o tener a su padre ahí. ¿Ven? Lo que se busca es que sobreviva. Ese es el concepto de diseño que se tiene actualmente. ¿Sí? Nosotros hacemos diseño controlado. Los mexicanos hacen diseño de ocupación inmediata. Los chilenos que viven todos los días sismos también tienen dos formas de calcular. Uno para ocupación directa y otro para daño controlado. Los mexicanos hacen ocupación directa para el sismo de los 20 años y daño controlado para el sismo de los 250 años. ¿Sí? Entonces, son conceptos diferentes. Nosotros no tenemos tan seguido los sismos, por lo tanto, no podemos darnos el lujo de hacer una de ocupación inmediata. ¿Por qué? Porque es carísimo esos diseños. Tendríamos que estar trabajando ya con disipadores, aisladores, todas esas cuestiones. Que lo hacen los mexicanos, los chilenos, los peruanos, ellos sí. Los peruanos no lo hacen en todo, lo obligatorio es en los hospitales, ¿sí? Lo demás, sí, en categoría de importancia del Estado, sí, pero lo normal en sus edificios no, es ¿qué se llama? De daño controlado, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos las categorías. Argentina y Brasil, dice, Argentina sí hacen con diseño sísmico, sí o sí. Brasil, yo les puedo decir, como estamos constantemente con los brasileros, ellos no conocen sismo, ¿sí? En Brasil el otro día presentaron una casa de 2 plantas de multimillonaria la casa, ¿sí? De súper lujo, y era una rareza porque decían, es sismo resistente, ¿sí? O sea, era un ovni esa casa en Sao Paulo. ¿Sí? Porque era sismo resistente. Entonces ellos tienen un sectorcito pequeñito que tiene en su mapa de peligrosidad sísmica y sus valores son bien bajitos. Entonces los brasileños no lo tienen. Los paraguayos sí tienen, pero también ellos están parte del escudo. O sea, los paraguayos yo puedo decir ni norma de hormigón tienen. No es por faltarles respeto, sino que ellos no han estado organizados, ¿sí? Como nosotros en Bolivia. Los paraguayos es un tema de organización, no es que no tengan gente que sepa, ¿sí? Ya había un proyecto de norma de hormigón, ya había un proyecto de norma
de instalaciones en el Paraguay, pero otra cosa es que todo el mundo se ponga de acuerdo y al caso, ¿no? Paraguay es chiquitito, ¿no? Nosotros hemos calculado para el Paraguay y me permiten utilizar la ACI, la NBR, la del Brasil, la de la Argentina, puedo utilizar la americana y también me permitieron trabajar con la NB. Sí, le dije, la de Bolivia es igual a la ACI. Ah, métale ese. Sí, sí, belleza, métale, métale. Y lo presentamos y nos los aprobaron. ¿Sí? Porque eso va al municipio, todo eso, primero a las urbanizaciones y luego va al municipio y después ya se da los vistos buenos. Entonces, en el Paraguay, uno no tiene normas, pero podemos utilizar las internacionales. Bien, sigamos acá, miren. Ahí están las derivas, que para cada tipo de sistema estructural y en función si es B, C o D, vamos a tener diferentes exigencias. Eso no había en la anterior norma. Ahora, ahí yo puedo ver, fíjense, el rojo, el verde es ordinario, B, en pórticos. El celeste es intermedios, sería C. Y pórticos especiales sería D. ¿Vieron? De esa forma yo puedo ver si es 8, 5, 3. Y también ya tengo los factores de amplificación, que no son lineales, recuerden, y también las restricciones de la deriva. Y donde va a estar IA y P va a ser en la deriva, en la última columna. ¿Sí? También puedo hacer entrepisos sin vigas, pero solamente hasta 30 pisos, hasta 30 metros. Dice planos, entrepisos planos compuestos por losas macizas o losas nervadas bidireccionales apoyadas en columnas con o sin capiteles. Entrepisos planos compuestos por losas, fíjense que es 2.5, es decir, que sería ordinario. ¿No? Y este un poquito ya más reforzado, entrepisos planos compuestos por losas macizas nervadas bidireccionales con ábacos apoyados en columnas con o sin, pero con muros ordinarios. ¿Ven? Este es 4. Entonces yo estaría entre B y C porque tiene muros ordinarios. ¿Vieron? Pero ojo, solamente hasta 30 pisos, es decir, 30 metros, 10 pisos. También tengo sistemas de entrepisos con vigas planas, que aquí tengo 30 metros, y este aquí dice entrepisos que no me da una altura, ¿ven? Y puedo llegar hasta 5.5, es decir, que puedo estar en una categoría de pórticos intermedios. Seguramente por acá tiene que decirnos columnas especiales, ¿ven? Que ya va a haber la exigencia en D, con capiteles y muros de cortante especiales, ¿ven? Sería estando dentro de las exigencias de D. Sistemas de muros, tenemos muros especiales, muros ordinarios, y lo que realmente nosotros hacemos son sistemas duales, ¿sí? Donde tenemos columnas, vigas y muros. Yo puedo hacer un sistema dual de pórticos especiales con muros especiales, que sería D puro, ¿sí? Pórticos especiales con muros especiales acoplados D, que es lo que nos menciona el ingeniero hace un momento. Pórticos especiales con muros ordinarios sería otra forma. Y también hacemos pórticos intermedios con muros especiales. Y hay un montón porque no los puse todos, ¿sí? No los puse todos. Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos que aprender de cómo funciona la norma para poder relacionar el sistema estructural con la categorización y de esa manera vamos a obtener el espectro reducido, el de diseño, ¿sí? Porque comenzamos con el azul, que sería el elástico inicial, ¿sí? Y terminamos con el naranja, pero tiene que ser muy responsable lo que nosotros vamos a hacer ahí de plantear el sistema y de poder coordinar para que eso tenga una buena respuesta, como estamos nosotros, sí, diseñando ahí. Porque yo puedo decir, vale 8 y lo hago con viguetas, no va a ser así. Cuando venga el sismo se va a desarmar eso. ¿Sí? Y eso es una forma irresponsable. ¿Ven? Entonces, esto sí o sí es lo que nosotros manejamos. Lo estamos haciendo bien largo, ¿cierto? Tengo más acá, ahí que cómo funciona el FIC, todas estas cuestiones. Sí, pero eso ya lo vamos a dejar, miren. Esto de acá lo vamos a ver como lo que se hace la interacción con elementos estructurales, que la norma nos pide ahora eso también, ¿sí? Para poder encontrar eso que nos estaban diciendo que es la irregularidad por planta, la irregularidad por piso, el software con el CIPE yo puedo encontrar automáticamente sus efectos y considerar esos incrementos del cortante que se van a dar ahí. ¿Sí? Esos dibujitos que están ahí son didácticos. El software no lo va a mostrar así, pero lo va a considerar. Por eso yo necesito saber cómo funciona para poder confiar en el programa que lo está haciendo, que lo está considerando. Que puedo encontrar los criterios y que me dice ahí, mira, está usando esto en fisuración en X1, en X2. Ah, está considerando el efecto crítico en esa
en ese punto, en ese ciclo que está haciendo. ¿Ven? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Para qué? Para tener un dominio de cómo hace. Entonces, CIPE no es un software que diga, ah, lo sobredimensiona, no, lo hace muy simple. No, todo software es bueno siempre y cuando ustedes conozcan cómo funciona. No necesariamente tiene que ser la última versión, puede ser versiones más antiguas de cualquier software, pero el que mejor es el mejor que ustedes conozcan. Ese es el que van a tener mejor dominio. Ese es el mejor que ustedes pueden tener, el que mejor entienda. ¿Sí? Entonces, esa es la tesis de la ingeniera española, donde nos dice los costos, que yo se los explico después. ¿Listo? Porque eso es largo, ¿se dan cuenta? Comenzamos a las 7:40. Ya estamos ya más de una hora. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en el curso. ¿Listo? Entonces, para los que estén interesados, porque realmente yo les puedo decir, ah, el tipo de sistema estructural se define al final en función al cortante basal absorbidos. Claro, porque el software nos va a decir cuánto absorbe el cortante, cuánto en muros y cuánto en columnas. Nos da un resumencito. ¿Sí? Y yo puedo decir, ah, sí, este es pórticos. Ah, no, este es un sistema que domina el muro. Eso me lo da el software automáticamente. Cuando yo enseño para los mexicanos hacen todo a mano, porque ellos son puro CCI, o sea, SAP 2000, ETAP, ¿no? Y cuando yo le digo, ve, el CIPE lo hace automático. A ver, son personas mayores ellos, ¿no? Entonces, dice, ah, sí, lo muestra, y ellos hacen su cálculo, y lo hace, ¿sí? Y ellos se sorprenden porque están acostumbrados a un sistema de CCI, que es un sistema corporativo, un software corporativo. Alguien calcula, otro diseña, otro hace plano. ¿Sí? Otro hace metálica, eso es corporativo, son varios ingenieros que van a hacer un solo proyecto. Obviamente los costos van de la mano de ese sistema corporativo, son súper elevados comparados a lo que nosotros calculamos, lo que nosotros cobramos. En Bolivia, en los países latinoamericanos como Brasil también, Argentina, Paraguay, los sistemas son todo en uno, es decir, nosotros como ingenieros estructurales hacemos todo. Hacemos el planteamiento de la estructura, el modelado, ¿sí? O sea, hacemos el modelado para generar el modelo analítico, calculamos los esfuerzos, diseñamos, sacamos planos, hacemos cómputo y si nos toca ir a la obra, vamos a la obra, replanteamos, llamamos lista, vemos que laven las palas, que no se chuñen los cascos, ¿ven? Hacemos todo en Bolivia. Entonces nuestra realidad es diferente a la que ellos viven. Por eso los sistemas corporativos son para países más desarrollados donde las exigencias también son mayores. Chile, por ejemplo, podría ser el trabajo corporativo, el software corporativo. ¿Por qué? Porque en Chile les exigen de tal forma los seguros que los costos de ingeniería son mucho más altos que lo que nosotros acostumbramos a tener en Bolivia. Y dicen, uy, ¿cómo ganan en esos países? Sí, porque les exigen, no, no cualquier persona que maneje SIPE un fin de semana ve un video va a ir a hacer el trabajo, lo van a desarmar con las preguntas que le hagan o directamente se lo van a rebotar olímpicamente su memoria o su diseño. ¿Por qué? Porque no va a cuadrar a las exigencias que que les dan ahí. Y las personas que revisan eso son personas letradas, hay gente preparada en eso. ¿Sí? Por eso los costos son mejores. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es obligados, nos exigen más y abarcamos más, ¿cierto? Porque no hacemos esa etapa. Entonces, CIPE CIPE, yo les puedo decir CIPECAD, el TRICAL, el EBRIC del Brasil, el TQS también del Brasil. Todos esos son software todo en uno, ¿sí? Que se ajusta a nuestra realidad. Corroboro, yo vivo en Chile y es muy especializado. El profesional no hace todo, sí, una sola cosa, porque no solo una, ¿ven? ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Entonces, en Bolivia es mucho más complicado, o sea, tenemos que formarnos mejor para tratar de cubrir esas exigencias. Pero el tema es que los costos cada vez son menores, ¿cierto? Eso es lo complicado. Nos exigen más, pero a menos costo. El cálculo del precio en cuanto al precio del cálculo, porcentaje aumentaría en diseños simultáneos respecto a uno de cargas gravitatorias. Eh, no hay en sí un valor aquí estudiado. Lo que sí he visto es cuándo es con BIM y cuándo es sin BIM, ¿no? En BIM, por ejemplo, es 30% más en costos de ingeniería. En Brasil está estudiado. Ellos estudian los costos olímpicamente, ¿no? Como yo estoy ahí con los brasileros, siempre estoy con eso. Hacen la precificación, le llaman ellos, ¿sí? Nosotros en Santa Cruz hemos llegado a ver la precificación, o sea, los costos en el colegio de civiles y vamos a decir que
A mí ni siquiera me llegó la consulta dentro de la matriz de lo que han consultado. Santa Cruz ha aportado poquísimo, cosa que aquí somos un montón de ingenieros y hay precios que realmente son ridículos, ¿sí? Yo puedo decir son ridículos los precios que están ahí. Ahí lo tenemos al ingeniero Miranda que hace esclerometría, seguramente por ahí hay más ingenieros que hacen esclerometría. Ah, está a 10 bolivianos el punto ¿qué se llama? En los precios que la Sociedad de Ingenieros ha puesto. El Colegio de Civiles a nivel nacional. 10 bolivianos el punto. ¿Será que cuesta 10 bolivianos el punto de la esclerometría? El punto de hidrante para el cálculo de incendios está en 140 y algo bolivianos, cosa que un edificio de 10 pisos, de 13 hidrantes, serían unos 1.400 bolivianos. No me alcanza, no alcanza ni para el taxi, dice el ingeniero Miranda, ¿ven? ¿Sí? Y yo en en los sistemas de contraincendios, es una locura, no alcanza ni para imprimir. Pero esos son los costos que están en sus precios que ha pasado el Colegio de Civiles a nivel nacional. También puedo decir que los costos por mes de ingenieros están buenísimos, 16.000, 19.000 bolivianos por mes, pero si lo calculo por día, le sale más barato pagarme por día. Si lo calculo por hora, le sale más barato pagarme por hora que por mes, porque no cuadran los valores. 50 pesos la hora de docente. Tendrían que bajarme 3 veces el precio donde yo doy clase aquí a nivel nacional y tendrían que bajarme por lo menos unas 10 veces, sí, un poquito más. Bueno, exageremos, unas 8 veces más tendrían que bajarme el precio cuando yo doy clases para el extranjero, al precio que está ahí. ¿Ven? Entonces, hablar de costos en diseño simultáneo debería tener un costo mayor. Yo pienso que debe estar por encima de $1.20, pero el área también entra en juego. Resulta que el arquitecto nos dice el área de construcción son 16.000 metros cuadrados. Cuando nosotros sumamos tiene 24.000 metros cuadrados. Lo puso la mitad o casi cero el subsuelo, el segundo subsuelo, el primer subsuelo. ¿Sí? La piscina en el tercer piso lo puso al 50%, donde tenemos que hacer el cálculo de la piscina. Sí, es más complejo, pero lo pone al 50%. Entonces, antes la sociedad de ingenieros decía, área de cálculo, todo lo que es accesible. Y había un ejemplito. Ahora ese ejemplito no hay. Y lo primero que hacen los arquitectos y los dueños en discutirnos es, no me cotice por eso, cotíceme por el área de construcción, que son 16. No, pero tiene 24. ¿Sí? O uno que me acuerdo que decía, ¿cuánto decía? 32.000 metros. Me dijo, mira, hay un proyecto grande. Cuando lo sumé eran más de 60.000. ¿Sí? Pero quería pagar $8.000 el arquitecto por ese proyecto. Con eso se compra una licencia de CIPEN. Yo no las compro, a mí me las dan, me las regalan. Sí, además tengo un montón, no necesito más. Entonces, los costos son bien bajos. ¿Alguien tiene que echarle mano? Sí. ¿Le están echando mano? Sí. Pero mal, mal. Sí, por eso yo les digo, vayan a las reuniones, vayan, revisen los documentos y reclamen. Si no reclaman, no se va a acomodar. ¿Sí? Yo por falta de tiempo, yo los reclamo, los mando por escrito para que haya constancia. ¿Sí? Entonces, hablar de un costo mayor, la sirve de poner el orden, asistan a las reuniones y reclamen. Eso yo les voy a decir. Como soporte técnico de CIPE, eso yo les voy a decir. Los de CIPE, todos los conozco, desde el que vende hasta el gerente de toda Latinoamérica, y lo he conocido hasta el dueño que ya falleció el año pasado. Los conozco a todos los que están arriba ahorita. ¿Sí? Pero al final yo soy un usuario. Cuando yo pido una mejora en el software, Wilson es un usuario. Lo conocemos, es nuestro amigo, todos charlamos con él, belleza. ¿Sí? Pero al final soy un usuario. Pero si 400 personas, 500 personas reclaman lo mismo que yo reclamo, van a decir, bueno, no era loco Wilson, hay 500 locos. ¿Sí? Entonces hay que hacerle caso a esos 500, porque lo quito uno, no pasa nada, pero hay 500 locos, sí hay que hacerlo. Entonces asistan a las reuniones, reclamen. ¿Sí? Ahí tenemos una pregunta del ingeniero. Si recaería en un sistema de muros acorde a los cortantes absorbidos, las columnas y vigas se las diseña como pórticos especiales o ya sea intermedios. Hay formas de intermedias en los sistemas, fíjense. El detalle de eso
Miren ustedes aquí. ¿Sí? Es que ustedes tienen que darle la respuesta necesaria, ¿ven? Porque hay sistemas, por ejemplo, pórticos especiales con muros especiales, pórticos especiales con muros especiales acoplados, pórticos especiales con muros ordinarios, pórticos intermedios con muros especiales. ¿Ven? Está en función, esa pregunta que me están haciendo ahí sería técnicamente este sistema acá. Y yo tendría que cumplir, colocar esa respuesta de 6.5. El C sub D, que sería la amplificación del desplazamiento, sería 5, y la restricción de la deriva que se me exige es el 9 por 1000. Ahora, si yo tengo factores de irregularidad por altura y por planta, yo a ese 0 al 9 por 1000 le tengo que multiplicar por el FIT, que es un factor de reducción, cosa que lo va a hacer más exigente. ¿Ven? Entonces es interesante, se dan cuenta, no es simplemente de agarrar y decir, es viga y columna, como el ingeniero lo está haciendo, que se llama aquí Lesano Martínez Juan José, ¿sí? Todas sus preguntas tienen buen criterio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es así, no es tan simple, ¿se dan cuenta? Entonces lo que vamos a buscar en el curso es primero entender lo básico y luego entrar a la vida real, que no es tan simple, ¿sí? No es tan simple. Ahora, en el software, lamentablemente, nosotros no podemos decir, bueno, podríamos agarrar, sí, podríamos hacer pórticos intermedios y muros especiales, porque en el software puedo poner categoría C y los muros se van a diseñar en otro software que es muros de cortante, donde yo le puedo decir ordinarios o especiales. Recuerden que intermedios no hay. Entonces sí podría hacer eso en el software, ¿sí? Podría hacer eso. E inclusive podría ser, también podría ser los sistemas, sí, puedo hacer eso, sí, considerando todo eso, puedo armar. Puedo hacer esas cosas intermedias que están ahí. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el tema? Conocer cómo funciona la norma, cómo funciona el software. ¿Sí? ¿Para qué? Para sacar algo coherente. Aquí el gran problema que al final vamos a llegar a esa conclusión adelantando es el diseño arquitectónico. Entonces, si a nosotros nos está costando entender cómo funciona, los arquitectos no le podemos exigir eso. Ahora, el tema ahí es que, como ellos no entienden, tienen que comenzar a realizar el arquitectónico con nosotros, sentados a su lado. ¿Sí? ¿Cuál es el dilema? No nos hablan para eso. Nos hablan cuando ya el anteproyecto fue ingresado y ya aprobado, o fue ingresado o ya aprobado, recién nos llaman y dicen, aquí te ingeniero el plano, vaya, cotice y calcule. ¿Sí? No cuadra ningún sistema estructural ahí, pues. Tengo que estar haciendo zigzaguear las columnas. No puedo meterle muros porque me dicen, no, mira esto. No. En cambio, en el Brasil, por ejemplo, que ellos no hacen sismo, los arquitectos del Brasil plantea el sistema estructural de antemano, ¿sí? Porque tienen mayor preparación, es la universidad, ¿sí? Y también si ya están afuera, uno tiene que ir creciendo, es decir, ir especializándose y estudiando. Ir a la construcción, tampoco decir, no, soy arquitecto de diseño, yo le hago caso al dueño. No, yo puedo hacer maravilla con el presupuesto que el dueño me da. ¿Ven? Entonces, no quiere decir que porque no tenga límite de presupuesto yo voy a hacer avería. ¿Sí? Siempre el bolsillo revienta de los dueños. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Brasil? Se plantean los sistemas de antemano con la arquitectura y cuando nos pasan el plano es súper sencillo para nosotros hacer algo coherente. En Santa Cruz, en Bolivia es al revés. El arquitectónico no tiene forma de cuadrarle un sistema estructural. Y ahí tenemos que hacer, ¿sí? Columnas que nacen. Ahí tenemos que hacer avería y media, ahí vamos a tener la excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez, ¿sí? Ahí va a haber factores torsionales, tendré que estar haciendo cálculos sobre cálculos, pruebas, como dice el ingeniero, metiéndole muros por todos lados, ¿sí? Para poder agarrar y tratar de que la torsión no me destruya mi edificio, ¿sí? ¿Y qué es lo que implica eso? Directamente va a ser un edificio caro. Sí, en los primeros en ser socializados deben ser los arquitectos. Sí, yo les he dicho, vamos donde los arquitectos, la charlemos. Nadie quiere ir, ¿por qué? Porque ellos van a tirar el grito al cielo y además, como dice el dicho, no metas mano a la lata. ¿Y qué es eso? No le toquemos el plan regulador.
Ellos van a agarrar lo primero que harían los arquitectos si nosotros vamos y le explicamos, miren, esto ya no se puede hacer, tiene que hacer así. Ustedes ya no lo pueden hacer solo, tienen que sentarse con nosotros a su lado. Directo van a ir a la alcaldía a exigir que no se haga con sismo y nos lo vuelcan la norma. ¿Sí? Así de sencillo. Pero sería responsable ir donde ellos. ¿Los apeos no son aplicables con sismo? No, ya no se puede hacer eso. ¿Sí? Ya no se puede hacer eso. Entonces, ven que podemos hacerlo, pero con un sistema carísimo. Ahora, ahí viene ese caso. Ingeniero dice que el 10% nomás aumenta a cero. Mentira. En Tarija puede ser 10%. En el Beni puede ser 10%, inclusive un poquito menos. En Santa Cruz, mentira. Sabiendo que la aceleración es 0,19, en Sucre, mentira, entonces no va a dar ni por si acaso. Las densificaciones de armaduras en C y en D son olímpicas. No solamente la densificación de los estribos, hay condiciones geométricas, hay condiciones de armadura que nos van a salir por las columnas, por la aceleración con la que vamos a trabajar y el sistema que vamos a plantear, ¿sí? Y el sistema a ver si se cuadra la arquitectura de Yapa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a dar el 10%? No, va a dar más. ¿Sí? ¿Cuánto yo he logrado calcular ese valor? 30 y pico por ciento más de acero y casi sobre el 30% de hormigón. ¿Y por qué sale tanto, ingeniero? Porque no cuadran los sistemas estructurales cuando nosotros queremos plantearlo en un diseño real, porque el arquitecto no tiene ese criterio de sistema estructural. O sea, no hay simetría, no tenemos, si tenemos que meterle muros estratégicos ahí, cosa que va a acercar. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo será el 10%? Cuando nosotros hagamos un ejemplo teórico de un libro con algo cuadradito, ahí nos va a dar 10%. Es teoría. La realidad es diferente. Y esa realidad la estamos ya viendo algunos que estamos calculando. ¿Sí? ¿Y saben qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo que sucedió en Cochabamba. ¿Sí? ¿Qué sucedió en Cochabamba? No diré todos, pero diré la mayoría. Un proyecto para aprobación, otro proyecto para construcción. El de aprobación es con sismo y el de construcción es con viento. ¿Sí? Es normal. Entonces, no es por dar, al ingeniero le gusta dar palo a medio mundo. No, yo lo he vivido en Cochabamba eso. Porque yo calculo para todo Bolivia. ¿Sí? Para todo Bolivia yo calculo. Y además me doy una o dos vueltas por año por Bolivia dando exposiciones. Entonces, ¿el doble plano se va a dar? Se va a dar, porque el boliviano es así. ¿Sí? Entonces va a decir, ya me dijeron, inclusive hay ingenieros que me dijeron, pero ¿de qué te preocupas? Te van a pagar más, vas a cobrar el doble, calcular, cotizar uno con sismo y le cotizas el otro con normal. En Cochabamba, por ejemplo, calculamos con 4 pisos y le metemos 12, 16, 19 pisos. ¿La alcaldía sabe? Sí sabe, porque ellos lo restringen. O sea, es como decir que en Equipetrol solamente podamos hacer 4 pisos. El terreno no da pues para comprar tan caro para hacer 4 pisos. Entonces la alcaldía sabe que 4 pisos no lo voy a hacer, pero lo voy a probar con 4 y ellos van a estar ojo al charque en Equipetrol dándole vueltas como peto mocochinchero, viendo cuándo yo encofro las columnas para el quinto. En el momento que en Cochabamba ven las columnas del quinto, ¡pum! Lo clausuran. Y lo que hay que hacer es la legalización. Y hay que pagar las multas, hay que pagar los incrementos de los metros, pero yo lo calculé para 16 pisos. Lo calculé, lo presenté con 4, lo presenté con 7, me voy a hacer, si lo presenté con 4 voy a hacer 7, si lo presenté con 7 voy a hacer 9, y si ya somos muy sinvergüenzas lo vamos a hacer en 16, 19 pisos. He visto un ingeniero que presentó 4 pisos y le tiró 26 pisos a ese edificio. El terreno era grandísimo, pero las restricciones de altura en ese sector eran olímpicos. Pero igual, o sea, vamos a hacer el papá de los edificios porque la alcaldía nos permite hacerlo así, ¿sí? Y después legalizar. ¿Ven? Entonces el doble plano también va por parte de eso. La alcaldía lo sabe y lo hace de esa manera para qué? Para tener más ingresos propios porque van a pagar multas y demás. ¿Ven? Es eso. Entonces, lamentablemente funcionamos de esa manera. En otros países son más responsables. ¿Sí? Ojalá no lleguemos en la mayoría de los casos a hacer un doble plano, o sea, seamos responsables en hacerlo bien, ¿no? Pero eso implica harta tarea con los arquitectos. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Es interesante, ¿ven? Puede estar todo el día, pero no podemos irnos ya.
más tiempo porque es las 9:30. Entonces, el curso se trata de eso. Vamos a ver, ¿sí?, cómo funciona esta parte teórica, lo expresaremos en B, en C y en D, y después vamos a ir a ese ejemplo real para ver cómo funciona un modelo completo, a la realidad. ¿Sí? Le vamos a dar una licencia original full de CIPECAT temporal por 3 meses. No es correcto que nos pasen el trabajo a los ingenieros de socializar a los arquitectos. Sí, esa es la tarea. ¿Saben qué hacen fácil? A mí me ha pasado varias veces. Yo les digo, vamos a hacer esto, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. ¿Saben qué hacen? Llaman a otro. Ese otro le va a decir, sí se puede hacer y lo va a hacer. ¿Sí? Sencillo. Yo les digo, tengo que meter una columna acá porque este edificio tiene muy poca rigidez. Y a varios ingenieros le han hecho eso. ¿Sí? No dicen, ah, sí, hay que hacerle caso al ingeniero. No, busquemos otro. Otro va a buscar. Ese otro no es como un doctor sable, hay un ingeniero sable que va a decir, yo lo puedo hacer. Usted tiene hormigas en el cuerpo, ¿no? Es de los Simpsons. Va a haber siempre uno que va a hacer eso. En Brasil es interesante. En Brasil los costos eran bajísimos en el 2013, 2008, en esos tiempos. Y ser ingeniero civil no valía la pena. ¿Sí? ¿Qué es lo que han hecho? Su sociedad de ingenieros, la universidad, TQS, ¿sí? Los ingenieros más destacados del Brasil hicieron una campaña y empezaron a hacer la famosa precificación, ¿sí? E inclusive las empresas de software todos los años hacen ese estudio de la precificación, tienen calculadora, ustedes le ponen qué tipo de estructuras, cuántos metros cuadrados y plum, salen los precios de cuánto el cálculo estructural, el hidráulico, el eléctrico, todo, hasta la piscina, porque la piscina se calcula por separado, ¿sí? El hidráulico. Ahora, si hay uno que se baja, a ese tipo lo buscan por Instagram, por Facebook, por su WhatsApp, ¿sí? Si pudieran bloquear hasta su Pix allá, los otros ingenieros lo bloquean. Y si lo pueden pillar, le van a dar una golpiza. Ya pasó ahí, allá en Brasil. Lo escrachean, como dicen los argentinos, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque se bajó del precio que estaba el estándar. Entonces, en Brasil ha costado un montón subirlo, un montón de años subir los costos, ¿sí? En los diseños, y ellos no están dispuestos a que venga un tipo y que se los baje. Entonces, cuando pillan uno de esos, a ese le dan duro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está menospreciando la profesión. Inclusive, ¿de dónde sale esa precificación? De un costo horario que ellos hacen. Entonces, o sea, ¿cómo vas a trabajar por ese precio si estás trabajando para comprarte el pan? Tienes hijos, gastan ropa, gastan esto, así les escriben. Ah, no están en vano los precios. ¿Sí? No es que si yo le bajo, o sea, yo soy la competencia. No, no te da ni para comer, está fregando el trabajo de todos los demás. ¿Por qué? Porque ese arquitecto siempre va a buscar al más barato. ¿Sí? Y eso ya sucedió en Brasil. Y en Brasil, después que sucedió eso, se cayeron edificios, se cayeron viaductos, se cayeron 3 edificios en plena plaza central de Río de Janeiro, búsquenlo, se cayó un edificio en Belén, se cayeron un montón de edificios en Sao Paulo. ¿Por qué? Por los costos. ¿Sí? Gente que no sabía son los que ellos se meten a colocar datos al software y belleza, lo que salga. El software es simplemente una herramienta a la cual nosotros tenemos que saber manejarla, que eso se trata el curso. ¿Listo? Entonces, para el que esté interesado, los que sé que están varios inscritos, ¿sí? Ya nos vamos a ver el 28, de este fin de semana al próximo. Y al que le interese, ahí los datos ya lo tienen en el grupo del CCT y van a poder inscribirse, ¿no? Los costos les voy a mostrar acá. Eh, ahí está, ¿sí? ¿Dónde está? Recuerden que la licencia no tiene costo alguno, no implica ningún incremento en los costos del curso. Yo las doy sin costo porque son licencias no comerciales, son licencias temporales, ¿no? Autorizadas por CIPE-LATAM y CIPE España. Entonces, estudiantes tienen ese precio, afiliados a la Sociedad de Ingenieros con aportes al día tienen ese otro, y los afiliados que no estén al día tienen eso. Y en general, si no son ingenieros, ya tiene ese otro valor. ¿Sí? Entonces, si ustedes buscan otros cursos de sismo, van a darse cuenta que está casi 8 veces más. ¿Sí? Como es estatal, nosotros procuramos se autogestiona el CCT y busca, ¿sí?, tecnificación, porque es el centro tecnológico, ¿sí?, su abreviación del CCT, de Centro de Capacitación Tecnológica.
¿sí? Que es un instituto para regular el tema del conocimiento en software, en cualquier tema, ¿sí? Y en este caso nos lleva acá el detalle del diseño sismo resistente, que es lo que nos están exigiendo, ¿sí? Tiempo del curso son 50 horas. Normalmente nos pasamos de eso, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque en realidad lo que buscamos es cubrir todo el avance. Si es necesario, vamos a aumentarle clases, que eso es normalmente. Por eso me retean siempre. Ya se pasó las horas asignadas, pero yo sigo avanzando, pues tengo que llegar a cubrir todo. ¿Sí? Entonces, en base son 50 horas mínimas. ¿Sí? Y esos son los costos. Los horarios son sábados y domingos, sábados de 3 de la tarde a 18:30 y domingo en la mañana de 9 a 12:30. Todas son clases online. El CCT está implementando una plataforma donde ustedes van a instalarse la aplicación, entran con su código y el curso que yo lo doy en poco tiempo, en cuestión de horas, eso está arriba en el servidor y ustedes pueden acceder a la grabación directamente ahí. Ya no van a estar peleándose de que si le llegó o no le llegó. Ustedes entran y ahí va a estar. La documentación, todo eso también va a estar ahí. Si yo les doy tarea, ustedes envían directamente ahí. Entonces es una plataforma de tipo Moodle, pero un poquito más amigable. ¿Sí? Es más sencillita. Sí, estos cursos de fin de semana son larguitos. Entonces es un sacrificio. Antes teníamos que ir sábado y los domingos en la mañana, ¿sí? Y éramos todingos, desde las 9 hasta la 1 parábamos los domingos. Dábamos un descanso al medio para ir a buscarnos algo y el domingo era toda la universidad cerrada y íbamos a Talice Norte, ¿no? Y por suerte los que son de otros departamentos también pueden asistir. Sí, yo sé que la mayoría son de Santa Cruz, sí, y vamos a ver que se nos complica la categoría C y D. ¿Listo? Bien, entonces, si no tienen más preguntas, lo vamos a cerrar el pequeño seminario o webinario, ¿sí? Para que nos veamos ya el 28. Cualquier consulta también en el grupo o directamente a los encargados del CCT, ¿sí? Bien, no hay más consultas, ¿cierto? Entonces, llegaremos hasta acá. Nos vemos ya en el curso o si no en los otros cursos de manejo de CIP 1, 2, CIPCAD 1, 2 y 3. Recuerden, todo el año el CCT va programando. Este curso es primera vez que lo estamos dando. Recuerden, esta es la primera que vamos a ver edificios chiquititos y habrá un segundo que vamos a ver ya edificios altos. ¿Listo? Bien, lo dejaremos entonces hasta acá. Nos vemos en otra oportunidad. Buenas noches.